Estén bien de salud y por sus casas todo esté tranquilo. Bien, esta semana nos toca desarrollar la segunda parte del capítulo de estequiometría, pero había quedado pendiente la solución de los ejercicios de la primera parte, ¿no? De este capítulo de estequiometría, que culminamos la parte teórica la semana pasada. Entonces aquí, esta semana vamos a tratar solamente ejercicios, ¿no? De la parte de estequiometría, tanto pues de la primera parte, ¿no? La novena práctica y la décima que vamos a, la octava y la novena, ¿no? Práctica. Vamos a desarrollar solamente ejercicios, ya que hemos abarcado pues la parte teórica en la clase pasada. Bien, pero antes de ver los ejercicios, vamos a explicar nuevamente la parte de los ejemplos, ¿no? De aplicación que están sobre la base pues, de la teoría que habíamos desarrollado en la estequiometría. En el capítulo de estequiometría habíamos mencionado que se desarrollan los cálculos químicos, ¿no? Relacionados con las cantidades de las sustancias que participan en las reacciones químicas. Es decir, aquí voy a tener una reacción química, la voy a balancear y voy a relacionar las cantidades de estas sustancias en la ecuación para hacer cálculo con las moles, las masas o los volúmenes de los gases. Para ello se emplean las relaciones estequiométricas o leyes estequiométricas que hemos tratado la semana pasada, ¿no? La relación molar, que era la primera, para cálculo de moles, estaba en función a los coeficientes de las sustancias que balancean la ecuación. La ley de proporciones definidas para calcular masas de las sustancias, utilizando pues masas atómicas y masas moleculares en la ecuación balanceada. Y la ley de volúmenes de combinación, que se utilizaba para cálculos de volúmenes de gases en función a sus coeficientes, no solamente para gases. Aquí también se incluía la ley de conservación de la masa, que era pues la verificación, ¿no? de que la masa se conserva en todo proceso químico, y lo utilizamos como garantía de que los cálculos que estamos haciendo eran correctos. Tratamos también el concepto de reactivo limitante, reactivo en exceso, y lo que viene a ser pues el rendimiento de las reacciones químicas. En estos ejemplos vamos a ver la aplicación. Bien, ejemplo número 1, ¿no? Dice, tenemos el siguiente proceso, acá está la ecuación química, en estequiometría siempre le van a dar la ecuación química, a menos que esa ecuación sea tan conocida, jóvenes, que ya pues podamos deducirla del nombre, ¿no? Tenemos esta ecuación y nos dice pues que la reacción inicia con 10 mol de este reactivo, de este reactante. Y me piden la masa de aluminio que se obtendrá como producto al finalizar pues la reacción. Este es el dato, el óxido de aluminio, y me piden la masa del aluminio. El dato está en mol y las respuestas nos piden en gramos, en masa. Para ello nosotros habíamos dicho que vamos a emplear una serie de procedimientos para que el cálculo sea más rápido, ¿no? El primer paso era, en la ecuación química hay que identificar qué me dan, ¿no? En este caso 10 mol de reactivo, y qué me piden, la masa del aluminio, ¿no? Identificar el dato y la incógnita. El segundo paso era, jóvenes, balancear la ecuación, y en la parte superior, ¿no? De las sustancias involucradas hay que colocar pues el dato y la incógnita. Tercero, en la parte inferior de las sustancias dato e incógnita hay que colocar las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Si operamos con moles, nos vamos a guiar de los coeficientes. Si operamos con masa, vamos a utilizar masa atómica y masa molecular, que aquí le dan de dato. Si utilizamos volúmenes, también nos vamos a guiar de coeficientes, pero los volúmenes es solo para gases. Y luego establecemos la proporción definida mediante un cociente de esas cantidades. Lo vamos a igualar y calcular por la respuesta. Esto es así, ¿no? En este problema vamos a hacer una operación de cálculo mol-masa. El dato es mol y la respuesta es masa, ¿no? En la ecuación balanceada, ¿qué es esto? Este balance, jóvenes, se realiza por tanteo, ¿no? Pueden verificar aquí los 4 aluminios, aquí también 4, los 6 oxígenos, aquí los 6 oxígenos. Ese es el primer paso. Luego colocamos, pues, en la parte superior el dato, aquí es 10 mol,
Y en la parte superior de la otra sustancia, la incógnita, lo que queremos calcular, la masa. Esto viene del enunciado, a 10 mol de él y nos piden la masa del mismo. Y en la parte inferior vamos a colocar las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Como acá arriba es mol, acá abajo también tenemos que colocar mol, equivalencia de unidades. Y las moles están en función a los coeficientes, ¿no? Como coeficiente 2 ponemos 2 mol. Acá como va masa, hay que colocar masa de los 4 aluminios. Aquí viene como dato la masa atómica de cada aluminio vale 27, como son 4, sería pues 4 por 27 en gramos. Recuerden que la masa está en gramos, ¿ah? Y eso es todo, ¿no? En secuencia era así, identificar el dato, la incógnita, balancear la ecuación, y en la ecuación balanceada colocar el dato y la incógnita, las cantidades que vienen en el enunciado, y debajo hay que colocar pues, las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Esto de acá de abajo no le dan de dato, ¿eh? Esto viene de la ecuación balanceada, ¿no? 2 óxidos en moles serían 2, ¿no? Porque las moles están en función a los coeficientes. Y para masa utilizamos masa atómica, que viene acá, ¿no? 4 por 27. Claro que las operaciones acá las hacemos en gramos. Los datos de masa atómica me va a venir pues en UMAS, o va a venir pues en gramos por mol, que es masa molar, pero aquí empleamos gramos, ¿no? Bien, establecemos la proporción definida, el cociente de esta cantidad, lo de arriba, lo de abajo, lo igualamos a lo de arriba, lo de abajo, ¿no? Queda así, y simplemente despejamos. Se elimina la mol, la masa sale en gramos, ¿no? Ya sería multiplicar 4 por 10 por 27 entre 2, y eso sale pues 540 gramos. Todos los problemas jóvenes van a tener ese procedimiento. Ahora, esto pues proviene también de la regla de 3, ¿no? Porque en la regla de 3 hay que colocar una rayita nada más aquí a las cantidades y multiplicamos en ambas, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que está acá. Eso para el ejemplo número 1. En el ejemplo número 2, dice acá tenemos este proceso, ¿no? Acá tenemos la ecuación química también, obviamente no está balanceada. Dice, se emplea 1 kilogramo de un mineral que contiene 93% de pureza respecto al fósforo. Entonces, ese es el dato. El problema es que el dato no es puro. Hay mucho que en los cálculos hay que operar con la parte pura. Entonces, ese kilogramo, que es 1000 gramos, hay que pasarlo a gramos porque las operaciones normalmente se van a dar en gramos, aunque también se puede dejar en kilogramos, no hay ningún problema. Eso depende de las alternativas también, jóvenes, en los cálculos, ¿no? El dato es el fósforo, pero hay que sacar la parte pura antes de hacer el cálculo. Dice, ¿qué masa de producto? Este es el producto, el pH 3. Se obtendrá como máximo si se emplea la cantidad justa de hidrógeno. Hidrógeno también va a reaccionar. Aquí no me dicen, no es necesario porque basta un dato para calcular pues la respuesta, ¿no? Pero se va a emplear en la medida justa, ¿no? Bien, entonces este problema, jóvenes, es un problema típico masa-masa. O sea, me dan pues una cantidad en gramos y me piden otra cantidad pues en gramos, ¿no? Respuesta. El dato está en kilogramos, pasamos a gramos y la respuesta me pide masa también. En el primer paso, entonces, era identificar al dato, este es el dato, y la incógnita. Y en la ecuación balanceada hay que colocar pues la información. Sin embargo, hay que hacer un cálculo previo porque vamos a operar con la parte pura, no con todo el kilogramo que me dan. Por eso, la primera operación que hay que hacer es calcular la masa pura del fósforo. El cálculo se va a hacer así, ¿no? La masa de fósforo sería los 1000 gramos, que es el kilogramo, le vamos a sacar el 93%, que es la parte pura. Eso sería 930 gramos. Ese recién es el dato. Ahora sí, en la ecuación balanceada, se balancea de esta forma por tanteo. Coeficiente 1, 6, 4, lo pueden verificar. Miren, 4 fósforos, acá están los 4 fósforos. 12 hidrógenos, acá están 4 por 3, 12 hidrógenos. Colocamos los datos y la incógnita. El dato es el fósforo, acá está, la parte pura, 930 gramos, y la incógnita pues es el pH 3, producto, vamos a calcular su masa. Por lo tanto, acá abajo deben ir también masas, y eso viene acá, jóvenes, masas atómicas, para utilizarlos, ¿no? Aquí en este P4 hay 4 fósforos, cada fósforo vale 31, 4 por 31 me da 124. Aquí hay 4 veces la molécula pH 3. Primero hay que calcular la masa del pH 3 y lo multiplicamos por 4. El pH 3 sería 31 más 3 hidrógenos, porque es un pH 3,
serían 34, ¿no? 31 más 3 hidrógenos serían 34, pero como hay 4 moléculas, sería 4 por 34. En la masa se incluyen a todos los átomos. Aquí hay 4 de estas moléculas pH3 y ese pH3 lo calculo sumando acá. Un fósforo con 3 hidrógenos. Bien, ya tenemos toda la información, establecemos la proporción definida, L sobre L es igual a L sobre L, ¿no? O al revés, ¿no? Aquí lo hemos puesto ya de frente para despejarlo, ¿no? L sobre L es igual a L sobre L y hacemos los cálculos simplemente, ¿no? Ya esto es la parte matemática y nos va a salir 1020 gramos. Bien. Noten pues los procedimientos no son los mismos para todos. Incluso en el ejercicio 3, donde vamos a operar con reactivo limitante, el procedimiento va a ser pues el mismo, ¿no? Dice, a ver, tenemos el siguiente proceso, acá está la ecuación química. Dice, se van a emplear 88 gramos de propano y 350 gramos de oxígeno. Y me piden qué masa de vapor de agua, que es el CO2, se liberará al culminar la reacción. Ojo, jóvenes, que aquí me están dando 2 datos ya, no un dato, sino 2. Y me están pidiendo una cantidad. Y hemos visto de los problemas anteriores, de los ejemplos anteriores, que basta un dato, jóvenes, para hacer los cálculos, ¿no? Con un solo dato yo puedo calcular por la respuesta. Pero aquí tenemos 2. Cuando se tiene 2 o más datos de reactivos o reactantes, es, jóvenes, porque se debe descartar a aquellos que van a sobrar. Y se va a hacer la operación con aquel que se va a consumir completamente, que es el reactivo limitante. Aquí tenemos 2 datos. Uno de estos reactantes, el propano o el oxígeno, se va a consumir completamente y el otro va a sobrar. El que consume completamente es el reactivo limitante y con él se hacen todas las operaciones, ¿no? Porque cuando se agota él, finaliza la reacción, independientemente si sobra uno o el otro, ¿no? Bien, entonces, en este ejercicio, jóvenes, es un cálculo masa a masa, porque los datos están en gramos y la respuesta para el agua también es en gramos. Se tiene 2 datos de reactivos, ¿no? Propano y oxígeno. Primero se debe identificar al reactivo limitante a partir del cálculo de la relación R. Hay que calcular una relación R para ambos reactantes y el menor valor es el reactivo limitante. ¿Cómo se calcula R? R se calcula así. Primero, en la ecuación balanceada, tenemos aquí balanceada la ecuación, miren, hay 3 carbonos, acá están los 3 carbonos, 8 hidrógenos, acá están los 8 hidrógenos, 10 oxígenos, acá hay 6 más estos 4 serían 10. Voy a hacer lo mismo que en todos los procedimientos. Voy a colocar los datos. El dato de él, según el enunciado del problema, es 88 gramos. El dato de oxígeno es 350 gramos. Y la incógnita, jóvenes, es el agua. Es el agua. Ojo que acá hay 2 datos, ¿ah? Porque para el cálculo en realidad basta solamente uno de ellos, ¿no? Pero cuando le viene 2 o más de reactantes, hay que identificar pues el reactivo limitante. Ahora, tal como hemos hecho en los problemas anteriores, debajo de estas cantidades hay que colocar la información que viene de la ecuación. Aquí vamos a colocar una molécula de C3H8, ¿no? Hay que hallar su masa, y su masa se halla pues sumando estos datos, ¿no? Aquí serían 3 carbonos, cada carbono es 12, 8 hidrógenos, cada hidrógeno pues es 1, sería 36 más 8 me sale 44. Aquí voy a hacer lo propio, 5 oxígenos o 2, o sea serían 10 oxígenos en total, ¿no? Cada oxígeno vale 16, sería pues 160 gramos, ¿no? Porque acá hay pues 10 oxígenos. Pero lo vamos a escribir como 5 moléculas O2. Como el oxígeno vale 16, cada O2 es 32, entonces aquí sería 5 por 32. 5 veces este O2. Y aquí ponemos también el agua, 4 moléculas de agua. Cada agua ya sabemos que vale 18, ¿no? También sería sumando 16 más 2 hidrógenos, 18. Sería 4 por 18. Bien, entonces para hallar esta respuesta, jóvenes, yo puedo igualar estos términos, estos 2 cocientes, o podría igualar estos 2 cocientes. Tendría 2 respuestas. Pero solamente una de ellas es correcta y es cuando opere con el reactivo limitante. Uno de ellos, de estos datos, debe ser descartado y uno se va a utilizar. Entonces, para averiguar quién se va a utilizar, hay que calcular pues el reactivo limitante o hay que identificar el reactivo limitante a partir de este cálculo de R. R, jóvenes, simplemente es dividir estas 2 cantidades, ¿no? Para cada reactante. L sobre L
el sobre él. Y el menor valor que me salga es el reactivo limitante. Eso lo hemos visto en la teoría. Hay que calcular una relación R que se calcula así. Cantidad de dato sobre cantidad de reacción. Estos son datos del enunciado. Estas son las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Cantidad de datos sobre cantidad de reacción. Cantidad de datos sobre cantidad de reacción. El menor valor es el reactivo limitante. Para el propano, el primer compuesto reactante sería así, ¿no? Su R sería 88 entre 44. Me sale 2. Y para el oxígeno sería así. 350 entre 5 por 32. Y eso me sale 218. ¿No? O sea, estoy dividiendo la cantidad de datos sobre la cantidad de reacción. Cantidad de datos para el oxígeno sobre la cantidad de reacción. Y el menor valor sale pues el propano, ¿no? Porque 2 es menor que 2,18. Entonces, este es el reactivo limitante. Con él se va a hacer las operaciones, él lo vamos a eliminar. La operación solamente está en estos dos, ¿ah? Entonces decimos por acá. El propano posee menor valor de R. Él es el reactivo limitante, con su masa serán los cálculos. Entonces, en la ecuación balanceada, vamos a colocar solamente este dato, 88, y esta incógnita. Ya el oxígeno ha sido descartado porque él va a sobrar. Él se va a consumir completamente. Aquí ponemos 44 gramos, que es la masa molecular, y aquí ponemos 4 por 18, ¿no? O sea, lo único que hemos hecho es borrar esto de acá. Establecemos la proporción definida, él sobre él, o él sobre él, él sobre él. Podemos hacerlo así también al revés, ¿eh? Para ya no despejar, ¿no? O sea, él sobre él, a este lado lo hemos puesto acá así, para que despejemos el M directamente. Hacemos los cálculos y la respuesta sale 144 gramos. Noten, jóvenes, que es el mismo procedimiento de estequiometría, esta parte final, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en los dos primeros ejemplos, solo que había que descartar primeramente un dato, identificando pues el reactivo limitante, ¿no? Entonces, eso solamente se hace cuando vengan dos o más datos. O sea, si viene uno, no hay problema, el cálculo es directo, no se aplica la estequiometría, tal y como hemos visto. Bien, ejemplo 4. Dice aquí, tenemos el siguiente proceso, acá está la ecuación química. Dice, se emplean 320 gramos de dióxido de azufre, que es esto acá, este es dióxido de azufre. Y gas oxígeno en exceso. Me dicen que el oxígeno va a estar pues en gran cantidad. Determina el rendimiento, jóvenes, de la reacción, considerando que la cantidad máxima obtenida de dióxido de azufre, que es este producto, es de 300 gramos. Bien, en este problema, jóvenes, tenemos un dato de reactante. Y con ese dato yo puedo calcular pues cuánto de producto se va a obtener, ¿no? Aplicando la estequiometría como está acá. Un dato, puedo calcular cuánto de producto. El problema, jóvenes, es que aquí la cantidad de producto ya está calculada. 300 gramos me dicen que se obtiene. Y siempre, jóvenes, que le den un valor ya calculado, significa que le van a pedir el rendimiento del proceso, ¿no? Porque ustedes van a calcular otro valor y van a comparar con lo ya calculado. Recuerden que el rendimiento del proceso se calcula para los productos al final de la reacción. Al final dice se va a obtener 300 gramos de producto, pero yo con este dato de reactante puedo averiguar cuánto debió obtenerse, ¿no? Teóricamente, porque ya hemos dicho que todos los cálculos que se hacen en pizarra, en pantalla, son teóricos. Pero aquí me dicen que ya se obtuvo una cantidad y esta cantidad es real. Esto es lo que se ha obtenido, ¿no? Entonces aquí no aplicamos, jóvenes, el concepto de reactivo limitante porque es un solo dato. El reactivo limitante se aplica solamente cuando hay dos o más reactantes. Aquí solamente hay uno. Un dato de reactante y con ello voy a calcular una cantidad de producto y voy a comparar los jóvenes con lo que se ha obtenido en la realidad para indicar el porcentaje de rendimiento. Entonces decimos por acá. Se desarrolla primero, jóvenes, el cálculo teórico masa a masa del SO3, porque voy a calcular cuánto de SO3 teóricamente debió obtenerse a partir de este dato, 320 gramos de SO2. El rendimiento, que es lo que nos piden, se va a calcular comparando ya esa cantidad teórica, ¿no? Que yo voy a obtener en función, pues, de esta cantidad real que se ha obtenido, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser la estequiometría ordinaria, ¿no? En la ecuación balanceada, porque la ecuación se balancea así, fíjense, acá hay dos azufres, 4 oxígenos, con estos dos serían 6, aquí también hay 6. Coloco el dato, 320 gramos, y coloco la incógnita, esta es la incógnita, ¿no? Ahora, acá debajo voy a colocar las cantidades que vienen de la ecuación. 2 moléculas SO2.
Para ello, en el enunciado le dan de dato la masa atómica del azufre y el oxígeno. Aquí van a colocar 2 veces 64, porque el azufre es 32, los dos oxígenos también 32, me sale 64. Y acá lo mismo, ¿no? 2 moléculas de SO3, sería 32 más 3 oxígenos, que serían 48, me sale 80, sería 2 por 80. Y voy a hallar pues SM, ¿no? El sobre él es igual a el sobre él, hallo M. Despejando, jóvenes, me va a salir 400 gramos. Eso quiere decir, jóvenes, que de acuerdo con la estequiometría debió obtenerse 400 gramos de producto, pero en la realidad, según el enunciado del problema, solamente se obtuvo 300 gramos. Eso es lo que dice el problema, ¿no? Teóricamente debió obtenerse, según los cálculos, 400 gramos, pero en la realidad solo se obtuvo 300. Entonces, el rendimiento, jóvenes, se determina pues en comparación de esas dos cantidades, ¿no? Ya hemos visto eso en la teoría. La cantidad real obtenida es 300 gramos. Esta es la cantidad teórica porque hemos aplicado la estequiometría. Por lo que el porcentaje de rendimiento se calcula así, ¿no? Porcentaje de rendimiento sería la cantidad real, que es esto, 300 gramos, sobre la cantidad teórica, que es 400 gramos. Deberíamos obtener 400 multiplicado por 5. Y eso me sale 75%. Estuve cerca, ¿no? Porque debí obtener 400, solamente tuve 300, pero ya 300 estaba cerca, ¿no? De 400. 75% de rendimiento. Entonces, el rendimiento, jóvenes, se calcula ya como una operación secundaria. Esto de acá es la operación fundamental. Estequiometría es esto de acá. Esto ya de rendimiento es una operación secundaria que se hace al finalizar ya la reacción, comparando la cantidad real, que siempre es menor, jóvenes, a la cantidad teórica, porque nunca se llega a un rendimiento del 100%, ¿no? Un rendimiento del 100% sería cuando estas dos cantidades sean iguales. Y eso se da pues en una situación ideal, ¿no? En la naturaleza no se llega a porcentaje 100% en ningún proceso, ¿no? Igual que en reactivo limitante, el cálculo de R es una operación secundaria. La estequiometría es esto de acá nada más, jóvenes, ¿ah? Recuerden. Es un procedimiento corto. Bien, por último, antes de ver ya los ejercicios, vamos a empezar la solución de los ejercicios. Vamos a ver un problema de volúmenes, jóvenes. Bien. En este ejemplo 5 dice, se tiene una mezcla de los gases nitrógeno y oxígeno, cuyo volumen total es de 80 litros. No me dan ni el volumen del nitrógeno ni el oxígeno, me dan solamente el volumen total, 80 litros. A ver, dichos gases se van a combinar con el hidrógeno, también gas, de acuerdo con la reacción. Aquí tenemos dos reacciones. En la primera, el nitrógeno que estaba formando la mezcla se combina con el hidrógeno y forma el NH3, amoníaco. Y en la segunda reacción, el oxígeno, que también estaba formando la mezcla inicial, se combina con el hidrógeno, formando el agua en forma de vapor. Dos ecuaciones, vamos a aplicar 2 veces la estequiometría. Dice que para estas dos reacciones se consumen un total de 210 litros de hidrógeno. O sea, en la primera reacción se va a utilizar un valor, una cantidad, en la segunda otro valor, y la suma de esos volúmenes debe ser 210. Ojo que en este problema o ejemplo no me dan volúmenes individuales de cada gas, sino me dan pues de mezcla, ¿no? Determine, dice, el volumen total de los productos gaseosos. O sea, me preguntan cuánto de NH3 y vapor de agua se han obtenido al final del proceso, los productos gaseosos. Bien. Para este tipo de problemas, jóvenes, vamos a aplicar la ley de volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac, ¿no? La ley de Gay-Lussac dice que siempre que reaccionan gases, sus volúmenes son proporcionales a sus coeficientes, siempre y cuando se encuentren pues a la misma presión y a la misma temperatura. Se supone que aquí lo están, ¿no? Porque no me da más información. Como no conocemos, jóvenes, los volúmenes individuales de cada gas, vamos a asumir variables. Voy a asumir como A y B los volúmenes de los gases en la mezcla inicial. A va a ser el volumen del nitrógeno y B va a ser el volumen del oxígeno, porque la mezcla inicial está formada por nitrógeno y oxígeno. Conociendo esos volúmenes, puedo conocer el volumen del resto, porque los volúmenes son proporcionales a los coeficientes. Bien, para la primera reacción, fíjense, la ecuación balanceada, porque acá no está balanceada, es esto. 1, 3, 2. Verifican, miren, a 2 nitrógenos, acá está 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Quiere decir, jóvenes, que los volúmenes de estos tres gases van a ser proporcionales a 1, 3 y 2.
significa que si yo para él asumí un volumen A, de él debe ser 3A y de él debe ser 2A, porque los volúmenes son proporcionales a los coeficientes. Si esto fuera 1 litro, aquí sería 3 litros, 2 litros, ¿no? Son proporcionales. Aquí puse A, aquí sería 3A y 2A. Ya conozco entonces el volumen del hidrógeno y el volumen del producto en la primera reacción, asumiendo este valor. Ahora, para la segunda reacción, se balancea también con estos números. 1 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Fíjense, miren, 2 oxígenos. Acá están los 2 oxígenos. 4 hidrógenos, acá están los 4 hidrógenos. Para esta segunda reacción yo he asumido que el volumen de él sea B. Por lo tanto, los volúmenes de los demás son proporcionales a los coeficientes, ¿no? Si asumí que el volumen del es B, de él sería 2B y de él también sería 2B porque los coeficientes son 2, 2. Esa es la ventaja, jóvenes, de operar con gases, ¿no? Los volúmenes son proporcionales a los coeficientes. ¿Por qué asumo ahí B? Porque no tengo el volumen del nitrógeno y el oxígeno, lo único que tengo es el volumen de la mezcla, ¿no? De los dos. O sea que si yo sumo A más B me debe dar 80, ¿no? Porque ese es el volumen de la mezcla inicial. Si yo sumo 3A más 2B, que es el hidrógeno total, eso me debe salir 210, porque me dicen, ¿no? De que el total de hidrógeno utilizado es 210 litros. Se utilizó 3A para la primera reacción, 2B para la segunda reacción. La suma sería 210. Y lo que me piden es 2A más 2B, el volumen de los productos. Para ello, obviamente, debo calcular pues A y B, ¿no? Y justamente ahí tengo los datos numéricos de las mezclas, ¿no? Bien, Cristina me dice 190 litros, vamos a ver. A ver, entonces, teniendo ya, jóvenes, esta proporción, asumido pues un volumen específico, vamos a reemplazar los datos acá, en esos volúmenes de la mezcla, ¿no? Se cumple lo siguiente. La mezcla inicial, A más B, vale 80, ¿no? O sea que sería volumen del nitrógeno más el oxígeno, 80. Y tenemos también el volumen de hidrógeno. El volumen de hidrógeno total utilizado en ambas reacciones es 210 litros, dice, ¿no? En la primera reacción es 3A, ponemos acá. En la segunda reacción es 2B, y eso sale 210, ¿no? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Esto de la mezcla inicial, 80 litros, este del hidrógeno utilizado. Hay que resolver, pues, esos valores. Resolviendo ya matemáticamente, porque esta es álgebra, ¿no? A va a salir 50 y B vale 30. Lo pueden verificar, ¿no? Porque 50 más 30 me da 80, acá también, ¿no? Sería 150 más 60 sale 210. Verifica, ¿no? A vale 50 y B vale 30. Lo que nos piden, jóvenes, es el volumen de los productos, ¿no? El volumen de la mezcla final, que sería 2A más B, ¿no? Sería pues 160, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sería 2 veces 50, ¿no? 2 veces 30, sería pues acá 100 más 60, 160, ¿no? Ya tenemos los valores, lo que nos piden es la suma de los volúmenes de los productos, ¿ah? 2A, 2B. Como A vale 50, aquí sería pues 2 por 50, 100. Aquí sería pues 2 por 30, 60, sería 160 litros. 160 litros. Bien, estuvo cerca en todo caso a la respuesta. Listo, estos, jóvenes, en cuanto a los ejemplos, ¿no? Ya en los ejercicios, pues, es aplicación de esto, ¿no? En lo que viene vamos a desarrollar solamente ejercicios, tanto pues de esta práctica número 9 y la 10, ¿no? Bien, la dirigida número 9, estos son los ejercicios. El primer problema pues es teoría, dice la estequiometría, no, o sea, respecto a la estequiometría, ¿no? Es parte de la química que trata los cálculos basados en las relaciones de masa, moles, volúmenes de gases en una reacción química. Correcto, ¿no? Hemos visto estos tres tipos de cálculos: moles, coeficientes; masa, vamos a utilizar masa atómica y masa molecular; y volúmenes, también coeficientes, pero para gases. Entonces la primera afirmación sería pues correcta, ¿no? Cálculos mol, masa, volumen. La segunda dice, en una reacción química, el reactivo limitante se tiene que consumir completamente. Eso también es correcto. De ahí el nombre, ¿no? Reactivo limitante, porque al agotarse, limita el desarrollo de la reacción, ¿no? La reacción se detiene cuando él se consume completamente y con ello se genera el máximo del producto. Los demás van a sobrar y ya no generan nada, ¿no? Reactivo limitante entonces se denomina así porque es el reactante que se consume completamente
y limita la cantidad de producto a obtenerse. Tercero, dice, la máxima cantidad de producto que se puede formar de acuerdo con la ecuación, partiendo de determinadas cantidades de reactivo, es el rendimiento teórico. Eso es verdadero. Todos los cálculos jóvenes que hacemos en pantalla son teóricos, ¿sabes? Partimos de un dato y obtenemos una cantidad pues máxima, ¿no? Máxima suponiendo que el proceso es perfecto, es una situación ideal, y eso se llama rendimiento teórico 100%, ¿no? Correcto. El rendimiento teórico se determina considerando pues a las reacciones químicas como perfectas. Por ejemplo, en los ejercicios que hemos puesto, en los ejemplos de 1 al 5, todos los cálculos que hemos hecho en pantalla son cálculos teóricos, ¿no? O sea, todos son suponiendo reacciones perfectas, que no hay ninguna imperfección, o sea, no hay ningún error en las operaciones, ¿no? Cálculos teóricos. Cuarto dice, en toda reacción es válida la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier, jóvenes, es la ley de conservación de la masa. Como toda ley es un absoluto, pues, ¿no? En este caso, si aplicamos obviamente a las reacciones químicas, ¿no? La ley de Lavoisier dice, pues, que en toda reacción química, no hay excepciones acá, la cantidad total de materia, o en términos de masa, que ingresa a la reacción es igual a la cantidad total de masa que se recoge al final de la reacción. No hay pérdida de masa. La masa se conserva. Obviamente, esta ley de Lavoisier no se cumple en reacciones que ya no son químicas, ¿no? Reacciones complejas como las reacciones nucleares. En las reacciones nucleares, parte de la masa de los materiales se transforma en energía y ya pues al final del proceso ya no se registra, ¿no? Una masa igual, pero solo en las reacciones nucleares. En las reacciones químicas, ¿no? Que estamos tratando, todas ellas cumplen pues la ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa. Esto es correcto. La clave sería pues la ley. Eso es cuestión teórica, ¿no? Porque hemos dicho que acá en la parte de psicometría prácticamente todos los ejercicios son de cálculo, ¿no? Veamos operaciones. A ver, dice acá, problema número 2. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se desprenderán si reaccionan 13 gramos de zinc con un exceso de ácido? Acá está la ecuación. El dato es el zinc, ¿no? 13 gramos. Y la incógnita es el hidrógeno. Me piden su masa. Masa, ¿no? Y me dicen que se utiliza, pues, ácido clorhídrico o que se toca en exceso, ¿no? Y tenemos un solo dato y vamos a tener la masa, pues, del hidrógeno, ¿no? Este es un problema, pues, sencillo, típico, ¿no? Como puede venirles en el examen de admisión. Entonces, los procedimientos son así, ¿no? Este es cálculo, pues, masa. Vamos a aplicar la ley de proporciones definidas. En la ecuación balanceada, jóvenes, ¿no? En la parte superior voy a colocar aquí 13 gramos de zinc y en la parte de hidrógeno M, la incógnita, ¿no? Y debajo voy a colocar las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Pero primero hay que balancear la ecuación. Y la ecuación se balancea con estos números, ¿no? 1 para el zinc, 2 para aquí, 1 para aquí y 1 para aquí. Es una ecuación sencilla porque aquí se va a utilizar el tanteo, ¿no? Eso es rápido. Verifica, miren, un zinc, acá está un zinc. 2 cloros, acá están los 2 cloros. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Entonces, aquí, jóvenes, en la parte superior voy a colocar los 13 gramos de zinc y acá voy a colocar la incógnita. Debajo, como acá hay un zinc, voy a colocar 65 porque el zinc vale 65. Y debajo, aquí voy a colocar 2 hidrógenos. Cada hidrógeno vale 1. Aquí no lo han colocado, pero se sobreentiende, ¿no? Colocaría pues 2. Entonces queda esto de acá, jóvenes, así. Acá pongo el dato, 13 gramos. Acá la incógnita M. Acá pongo un zinc que vale 65. Acá está. Y acá pongo 2 hidrógenos. Cada hidrógeno vale 1. Aquí pongo 2. Establezco la proporción definida, ¿no? 13 entre 65, M entre 2. Y haciendo pues los cálculos, ¿no? Eso me va a salir 0,4 gramos. Lo pueden verificar, ¿no? 13 por 2 sería 26 entre 65. Sale 2 quintos, 0,4 gramos. Esa es la respuesta. La clave entonces sería la D. Eso es todo, ¿eh? Y así es como les puede venir pues en el examen de admisión. O sea, no hay aquí pues dificultad. Salvo que sea una pregunta un poco más larga, como hay algunas que le van en el examen tipo DECO, le llaman, ¿no? O sea, varias operaciones para un solo dato, ¿no? Bien. Ejercicio 3. Dice acá. ¿Cuántos gramos de oxígeno se obtendrán por la descomposición de 4 moles de clorato de potasio? Que es esto acá.
según la reacción. Acá está la reacción, fíjense, ¿eh? Siempre le van a dar una ecuación, como digo, a menos que la ecuación sea pues muy común, ¿no? El dato es 4 moles de clorato, el de acá. Y la incógnita es el oxígeno, O2. Entonces acá arriba voy a colocar 4 moles y aquí voy a colocar M, que es lo que quiero, la masa, en la ecuación balanceada. Bien, hay que balancear obviamente la ecuación. Este es un cálculo masa-mol, ¿no? Recuerden que para las moles hay que utilizar los coeficientes y para las masas hay que utilizar estos valores de acá, masa atómica, masa molecular. Bien, esta ecuación, jóvenes, se balancea con estos números, ¿ah? Pueden verificar. Números simples, ¿no? Tanto 2 potasios, acá están 2 potasios, 2 cloros, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Entonces acá en la parte superior voy a colocar el dato, 4 moles. Y acá en la parte superior voy a colocar la incógnita M, voy a llevar la masa de oxígeno. Y debajo, jóvenes, acá voy a colocar 2 de estas moléculas en masa. Para eso debo sumar un potasio que vale 39, más un oxígeno 10, que 3 oxígenos que es 16, cada uno es 16, sería 48 más un cloro. Ah, no, aquí sí, una observación, ¿no? Como el dato acá es moles, debajo solamente voy a utilizar el coeficiente, no voy a utilizar masa, ¿no? Masa se utiliza solamente cuando el dato está en gramos. Aquí sí, el oxígeno, como me piden masa, aquí sí debo utilizar masa. Hay 6 oxígenos o 3 o 2. Cada oxígeno vale acá 16, ¿no? Entonces, sería así, jóvenes, ¿ah? Fíjense. Aquí coloco el dato, 4 mol, y debajo coloco coeficiente. Siempre que se opere en mol, solamente es coeficiente, jóvenes, ¿ah? Para el oxígeno, sí, esta es la incógnita masa, y aquí se utiliza, pues, masa, ¿no? 3 veces O2, cada O2 vale 32, porque el oxígeno es 16, ¿no? Sería 3 por 32. Y, una vez considerando eso, establezco la proporción definida. Él sobre él, ¿no? Decimos acá, las moles se cancelan y la respuesta sale en gramos, ¿no? Ya operando sería pues 4 por 3 por 32 entre 2, eso va a salir 192 gramos. La clave sería pues la alternativa D. Tal como indicó pues el estudiante Cristina. Correcto. Solo que la unidad, jóvenes, el símbolo de la unidad gramo es solamente GA, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Antiguamente al gramo se representaba como GR, ¿no? Y si era plural era GRS, ¿no? Ahora las unidades no se pluralizan, ¿no? Sean 1000 gramos o 1 gramo, la notación es G, nada más, G minúsculo. No olvidarse esto, jóvenes, ¿ah? Cuando colocamos los datos, las cantidades que van abajo están en función a esos datos. Si en 4 mol, acá solamente coeficiente. Yo estaba sumando, jóvenes, masas atómicas, y eso solamente se hace cuando el dato está en gramos. Como está en moles, solamente utilizo coeficiente. Aquí sí, como me piden masa, esto debe ser masa, pues, ¿no? Aquí 6 oxígenos sería 6 por 16, que es lo mismo a 3 por 32. Porque es 3 veces O2. Y establezco la proporción, y el cálculo, pues, es ya la parte matemática, ¿no? La respuesta es la D. Bien, en el ejercicio 4, si no me da la ecuación, como pueden darse cuenta, dice la combustión completa del metano, que es esto de acá, CH4, se forma CO2 y agua. Ahí es la cantidad de agua formada cuando reacciona 48 gramos de metano. O sea, este es el dato y la incógnita es el agua. Pero no tengo la ecuación, jóvenes, ¿ah? Ahí debo recurrir a la teoría. Cuando me hablan de combustión completa, siempre estos son los productos, lo hemos visto en la teoría de reacciones químicas, ¿ah? Pero para que el combustible se queme, debe reaccionar con el oxígeno, y el oxígeno se representa como O2. Entonces, de ahí yo puedo deducir la ecuación, ¿no? Este metano más el O2 forma CO2 y agua, ¿no? La ecuación sería escrita, pues, de esta forma, ¿no? Así sería. Metano más oxígeno te forma CO2 y agua. Esta es la ecuación. Claro que aquí no está balanceado, ¿no? Hay que balancearlo. Y el balance, jóvenes, se logra con estos números, ¿ah? 1, 2, 1, 2. Verifican, miren, un carbono, acá está un carbono. 4 hidrógenos, acá están los 4 hidrógenos. 4 oxígenos, acá hay 2. Y estos 2 oxígenos, 4. Ahora sí, en la parte superior del metano voy a colocar su dato, 48 gramos, y en la parte superior del agua voy a colocar M, la incógnita, me piden la masa de agua. Y debajo voy a colocar cantidades que vienen de la ecuación. Todo esto sería así, miren, aquí he puesto 48 gramos,
M. Y estos valores, jóvenes, no vienen en el enunciado, son de la ecuación balanceada. Un CH4 sería sumar un carbono con 4 hidrógenos. Carbono es 12, cada hidrógeno vale 1, sería 16. 2 aguas sería 2 por 18. Cada agua vale 18, recuerden, ¿no? Y establezco la proporción definida y hago el cálculo, ¿no? Y eso me sale 108 gramos. La clave sería la D. Entonces la dificultad acá era escribir la ecuación, porque no me dan la ecuación, pero como es combustión se deduce, jóvenes, ¿ah? La combustión completa siempre todos los productos y el combustible reacciona con el oxígeno. Ahora noten acá, las cantidades que hemos puesto son masa, por lo tanto acá debe ir masa. Solamente se utiliza coeficientes cuando operamos con moles, ¿no? Aquí no. Todo es masa. 16, un carbono más 4 oxígenos, 2 aguas, 2 veces 18. Y establecemos la proporción. La clave sería la D. Bien, para el ejercicio 5, ahí sí me dan la ecuación. Acá está, fíjense, dice, se tiene 150 gramos de carbono, o sea, el dato es este carbono, pero no es puro, es 80%, ¿no? Es puro. Entonces, antes de hacer la estequiometría hay que hacer una operación previa para saber la parte pura. Nos piden calcular cuántos gramos de CO, esta es la incógnita, se obtiene según la reacción. O sea, este es el dato, esta es la incógnita. Aquí hay que colocar arriba la parte pura de 150 gramos, y aquí va M, no incógnita. Y debajo, jóvenes, las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Pero aquí, previamente hay que hacer una operación para determinar la pureza. La masa de carbono que se va a utilizar en esta operación no es 150 gramos, o sea, el 80% de ese valor es lo que se va a utilizar, la parte pura. Entonces, hallamos la parte pura, ¿no? A esos 150 gramos le sacamos el 80%, y esos 120 gramos. Ahora sí, en la ecuación balanceada, porque esto no está balanceada, fíjense, acá hay 2 carbonos, acá solamente hay 1, hay que multiplicar aquí por 2, ¿no? Se tendría esto, pues, esta es la ecuación balanceada. 1, 1, 2. Fíjense, 2 carbonos. Acá están los 2 carbonos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ahora sí, voy a colocar aquí en la parte superior 120 gramos para él. Y aquí M, la incógnita, ¿no? Y en la parte inferior voy a colocar las masas correspondientes a esta ecuación balanceada. Esto sería así entonces. 120 gramos para el carbono, la parte pura, no los 150 gramos, M. Y aquí hay un carbono, cada carbono es 12. Acá no lo han colocado, pero en los problemas anteriores ya está. 12. Y 2 moléculas acá de CO2. 2, ¿ah? Carbono 12 más oxígeno 16 me sale 28. Aquí debo sumar porque hay uno de cada uno, pero 2 veces. 12 más 16 sale 28. Y eso es todo, ¿no? Establezco la proporción definida 120 entre 12, M sobre 2 por 28, ¿no? Aquí sale 10 por 2 por 28, me va a salir pues 560 gramos. Esa es la respuesta que corresponde también a la clave D. Nada más. Noten, jóvenes, que la estequiometría solamente es esta partecita de acá, esta partecita. Aquí lo estamos haciendo por parte, ¿no? Ustedes en la ecuación balanceada ya de frente pueden hacerlo, ¿no? Todas las operaciones. Pero esta de acá es la parte fundamental de estequiometría. Esto de acá es una operación secundaria para hallar porcentaje de la parte pura que vamos a utilizar. Bien, ejercicio número 6. Dice, dada la reacción de neutralización, esta es una reacción de neutralización, acá está. ¿Cuántos gramos de agua, esta es la incógnita, se obtendrán a partir de 0,8 gramos de NaOH? Este es el dato. O sea, acá arriba vamos a colocar 0,8 gramos y aquí M. Y luego vamos a colocar aquí las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Pero van a notar, jóvenes, que esta ecuación está balanceada. Fíjense, un hidrógeno, acá está. 2 hidrógenos, acá hay 2. 1 y 1 serían 2, acá están los 2 hidrógenos. Un cloro, acá está un cloro. Un sodio, acá está un sodio. Un oxígeno, acá está un oxígeno. La ecuación está balanceada, todos están completos. Entonces este es un cálculo masa a masa. En la ecuación balanceada, todos tienen uno, fíjense. Un sodio, acá está un sodio. Un oxígeno, acá está un oxígeno. Hidrógeno, acá hay 1, con este 1 serían 2, acá están los 2. Y un cloro, ¿no? Un cloro aquí, balanceado. Acá voy a colocar el dato, 0,8 gramos. Aquí le he escrito la ecuación al revés, jóvenes. O sea, esto lo he invertido, no hay problema. Para visualizar pues más ordenado, ¿no? 0,8 acá. Y la incógnita es el agua, ¿no? Y debajo va a ir, jóvenes, las cantidades que vienen de la ecuación balanceada en masas.
Por eso tenemos esta información de aquí abajo. Entonces esto sería así. Este es el dato, 0,8 gramos, este es el incógnito del agua. Aquí ponemos 40, ¿por qué? Porque es la masa de esta molécula, ¿no? Un sodio que vale 23, más oxígeno 16, más hidrógeno 1, sale 40. Y un agua es 18 gramos, pues, porque serían 2 hidrógenos más un oxígeno, ¿no? O sea, 16 más 2 sería 18. Y eso es todo, ¿no? Establecemos la proporción definida, 0,8 entre 40, m entre 18, y eso nos sale por 0,36. La clave en este caso sería la C. Nada más. Reiterarles, muchachos, que en la ecuación balanceada, esto de acá es parte del enunciado del problema y lo que está debajo, no, esto no viene de datos, esto es de la ecuación balanceada. Lo hemos visto en la relación molar, en la conservación de la masa, en las proporciones definidas y en los volúmenes de combinación, ¿no? Las 4 relaciones estequiométricas. Siempre colocábamos algo debajo que venía de la ecuación balanceada. Lo que estamos colocando aquí simplemente es el dato incógnita para completar y establecer la proporción. O aplicar la regla de 3. Aquí ponen una rayita y aplican la regla de 3, ¿no? Que es lo mismo. Bien, problema número 7. Dice, se combinan 336 gramos de hierro puro, o sea, este es el dato, en la ecuación, esta es la ecuación acá, 336 gramos, con suficiente vapor de agua y nos piden la masa de magnetita obtenida. Si no es obtenida, jóvenes, se supone que es producto. No me dicen quién es la magnetita, pero yo puedo deducirlo, porque este es hidrógeno, y este es un óxido de hierro, ¿no? Entonces, esto debe ser la magnetita obtenida. Esto es lo que se va a obtener. Entonces, el dato es hierro, este es la incógnita. Esto se llama magnetita, es óxido doble de hierro. Dato incógnito. Aquí arriba vamos a colocar 336, aquí vamos a colocar M. Pero en la ecuación balanceada, esta ecuación no está balanceada. Fíjense, acá hay 3 hierros, aquí debo multiplicar por 3, ¿no? Hay 4 oxígenos, aquí debo multiplicar por 4, ¿no? 8 hidrógenos, aquí multiplico también por 4, ¿no? Eso ya es tanteo, ¿no? Entonces, decimos en la ecuación balanceada, que queda así, fíjense, 3 hierros, acá están 3 hierros, 8 hidrógenos, acá están los 8 hidrógenos, 4 oxígenos, acá están los 4 oxígenos, aquí. Aquí voy a colocar el dato, 336, y esta es la incógnita M. Y debajo, jóvenes, voy a ver las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. 3 hierros, cada hierro vale 56. Una vez esta molécula sería sumada 3 hierros más 4 oxígenos, ¿no? Quedaría así. Acá 336, acá M la incógnita. Aquí 3 hierros sería 3 veces 56. Y aquí habría que sumar, ¿no? 3 por 56 más 4 por 16, porque cada oxígeno es 16, me sale 232. Y eso es lo que pongo acá. Bien, establezco la proporción definida, L sobre L, M sobre 232, y hago los cálculos, ¿no? Y esta es la parte matemática, agarran su calculadora, multiplican acá y dividen, y les va a salir pues 464 gramos. Lo pueden verificar, esa es la clave de... Bien, hemos dicho, jóvenes, que estos problemas, la parte final es parte matemática, y para acelerar el cálculo, ustedes pues tienen que disponer de sus calculadoras, ¿sabes? Para hacerlo más rápido. Porque si no, habría pues que hacer operaciones uno por uno, no habría que simplificar, sacar mitad, cuarta y hacer divisiones, y al final no va a salir lo mismo, ¿no? 464. Nuevamente, muchachos, noten que la parte de estequiometría es estito nada más, esta de acá. O sea, poner dato incógnita, las cantidades que vienen de la ecuación, establecer la proporción y despejar, ¿no? Bien, problema 7. En el ejercicio número 8, ¿sí? Aquí nos piden 2 cosas. Tampoco me dan la ecuación, pero yo voy a deducirlo de la información del problema, ¿no? Dice, este hidróxido de sodio o sosa cáustica es utilizado en la industria para fabricar jabones, papel, limpiadores, entre otros, ¿no? Una forma de obtenerlo es combinarlo con hidróxido de calcio. Una forma de obtener, dice, el hidróxido de sodio, o sea, este es producto, ¿ah? Es combinando hidróxido de calcio con este carbonato de sodio. O sea, estos dos van a reaccionar y se va a obtener hidróxido de sodio. Esto mediante una reacción de metátesis, o sea, una reacción de intercambio, ¿no? Entonces, la ecuación del proceso va a ser pues la siguiente, ¿no? Esto de acá. Acá está. Me dice que él va a reaccionar con él.
Y uno de los productos es el hidróxido de sodio, porque se va a obtener. El otro, jóvenes, sale por intercambio, ¿no? Si se supone que el sodio se ha unido con el OH, acá está hidróxido de sodio, el calcio se debe unir con el otro, ¿no? Con el carbonato, ¿no? Va a ser así. Porque ya saben que reacción de intercambio o metátesis se da pues por intercambio de componentes, ¿no? Aquí se va a formar hidróxido de sodio porque se supone que el sodio se unió con el OH y lo que queda calcio con el CO3 se unirá pues así. En la ecuación balanceada ya escrita es 1, 1, 1, 2. Lo pueden verificar, miren, un calcio, acá hay un calcio, dos OHs, acá están los dos OHs, dos sodios, acá están los dos sodios, un CO3, acá está el CO3. Todo está balanceado. Y sobre la base de eso hay que hacer los cálculos, ¿no? Dicen, por 2 mol de cada reactante, ¿no? Si yo voy a utilizar 2 moles de cada uno, se generan cierto número de mol de productos. Me piden la cantidad de mol de productos, ¿no? O sea, de estos dos. Ahora, la estequiometría, jóvenes, para moles se basa en los coeficientes, ¿no? Si utilizo una mol, me sale una mol y 2 moles de él. Pero si utilizase 2 mol de él, 2 mol de él, proporcionalmente aquí serían 2 y aquí serían 4, ¿no? Porque las moles son proporcionales, jóvenes, a los coeficientes, ¿no? Si utilizo una mol, él también va a ser una mol, se obtiene una mol y 2 de él. Pero si utilizo 2 moles de él también es 2, del 72 y del 4, porque son proporcionales, ¿no? Aquí me dicen que estoy utilizando 2 moles de cada reactante, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para el primer cálculo, vamos a decir, para determinar la cantidad de moles del producto, vamos a aplicar la relación molar, y esto se da sobre la base de los coeficientes, que también representan una proporción definida. Se cumple esto entonces, ¿no? La ecuación química me dice que si yo combino una mol de él, se combina uno de él, se forma uno de él y se obtiene 2 de él, de acuerdo con los coeficientes de la ecuación. Pero si yo utilizo 2 de él también se utilizará 2, él se formará 2 y de él se forma 4, proporcionalmente, jóvenes, ¿ah? Porque estos números son proporcionales. Si ustedes duplican, todo se duplica, ¿no? Triplican, todo se triplica. Una vez hecho eso, ya sabemos que cuando combino 2 de él y 2 de él, se forman 2 de él y 4 de él, me piden las moles totales del producto. Y las moles totales serían 6, ¿no? 2 de él y 4 de él. Entonces decimos, se producirían 6 moles de productos en total. O sea, la primera respuesta acá sería 6, ¿no? 6. Ahora, para la segunda operación se dice, se requiere tantos kilogramos de cal apagada de 74% de pureza para producir 80 kilogramos de soda cáustica, ¿no? O sea, me piden calcular la masa de él, esta es la cal apagada, aquí dice cal apagada, ¿no? Partiendo como dato que se va a obtener 80 kilogramos de soda cáustica. Entonces aquí sí voy a aplicar la estequiometría. El problema, jóvenes, es que cuando yo pongo este dato, 80 kilogramos, y calcule esto de acá, lo que estoy calculando es cantidad pura, es pura. Pero ahí me piden pues una muestra de cal apagada que no es pura, que tiene solamente 74% de pureza. Entonces lo que estoy calculando aquí, la parte pura, es el 74% de la respuesta, no el total. Entonces decimos por acá. Segunda operación, ¿no? Vamos a determinar la masa pura de cal apagada, que es el nombre común del hidróxido de calcio, para producir 80 kilogramos de soda cáustica, que es el nombre común del hidróxido de sodio. Entonces la ecuación es así. Este es el dato, 80 kilogramos, y voy a calcular la masa de él. Pero la masa pura. Pero lo que me están pidiendo a mí no es masa pura, me están pidiendo una masa donde el hidróxido de calcio represente el 74%. Entonces voy a colocar pues la información. 80 kilogramos es del incógnito. Y debajo, jóvenes, las cantidades que vienen de la ecuación. Aquí voy a colocar una de estas moléculas. Hay que sumar un calcio, que es 40, más 2 OHs, que sería pues 2 por 17, porque esto vale 17. ¿Ya? 16 más 1 es 17. Por 2 serían 34 más 40, 74 gramos. Esos, jóvenes, están en el enunciado, datos. Aquí hay que sumar 2 veces esta molécula. Un sodio que vale 23, 16 más 1 sale 40 por 2. Y calculo, jóvenes, de acuerdo con la estequiometría, ¿no? El sobre el sobre él. Se cancela gramos y la respuesta sale en kilogramos. Pues hemos dicho, jóvenes, que las operaciones normalmente se hacen en gramos, ¿no? Pero en realidad se puede utilizar cualquier unidad de masa, porque son proporcionales los números, ¿no? Bien, hacemos los cálculos y obtenemos que se obtiene 74 kilogramos. O sea, de él se va a utilizar 74 kilogramos. Pero no me piden la masa de él, me piden la masa
de una muestra donde él representa el 74%. Entonces voy a hacer la regresión. Luego la masa de cal apagada al 74% de pureza sería así, ¿no? Tengo este dato y voy a llegar nuevamente al 100. Voy a buscar el 100 partiendo como dato 74%. Y eso me sale 100 kilogramos. Quiere decir que la respuesta es 100 kilogramos, ¿ah? O sea, se va a utilizar de él 100 kilogramos, pero esos 100 no van a reaccionar, solamente van a reaccionar 74, que es la parte pura. La parte pura. Pero como no me piden la parte pura, yo estoy retornando. No tengo esto que he calculado, lo que quiero es el 100% y lo que tengo es el 74%, ¿no? 100 kilogramos. Esto se llama regresión del porcentaje, ¿no? Cuando ustedes le dan pues la cantidad y el porcentaje pueden llegar pues al total, ¿no? Así como cuando le dan el total y tienen el porcentaje pueden hallar la parte, ¿no? Aquí pues estamos retornando, haciendo la regresión. Esa es la respuesta. Entonces la respuesta sería 6 moles y 100 kilogramos, ¿no? 6 moles y 100 kilogramos, la clave sería pues la... Dos respuestas nos piden acá. Pero jóvenes, esto de acá es ya una operación secundaria. Esto ya tiene que ver con la aritmética. La estequiometría es solamente esta parte de acá. Recuerden, ¿eh? Esta es la estequiometría. Esto ya es aritmética, ¿no? O sea, teniendo pues, habiendo calculado una cantidad que representa el 74% de una muestra más grande, vamos a llegar al 100%. Entonces con ello llegamos pues a la respuesta a la clave la. Para el problema 9, dice, se tiene una muestra que contiene azufre y carbono de masa 4 gramos. No me dan la masa ni de azufre ni de carbono, me dan la masa total de esa muestra, 4 gramos. Cuando esta mezcla dice se combustiona, o sea, se quema, se obtiene una mezcla de CO2 y CO2 de masa 12 gramos. Me piden calcular el porcentaje de azufre en la muestra inicial. Bien, aquí va a ocurrir, jóvenes, dos cosas, ¿ah? El carbono y el azufre que estaban en la mezcla inicial se van a oxidar, van a quemarse y van a formar estos óxidos. Recuerden que cuando algo se quema con oxígeno O2. Aquí no me dan la ecuación, yo debo escribirlo. Y van a formar estos dos gases con una masa total de 12 gramos. Yo no conozco la masa pues de los componentes iniciales, pero sí conozco el total. Entonces aquí voy a operar por partes. Vamos a tener dos reacciones y vamos a hacer dos operaciones. Entonces, bien, este problema se van a desarrollar dos reacciones de oxidación, donde el carbono y el azufre van a formar a estos dos productos, ¿ah? Para ello vamos a asumir que la masa de carbono y azufre sean A y B respectivamente, ¿no? No me dan ni la masa de azufre ni de carbono, me dan el total. Voy a asumir que para el primero sea A, para el segundo sea B, y la suma A más B me daría 4 gramos. La primera reacción sería esto de acá, ¿no? El carbono se va a combinar con el oxígeno y forma el CO2. No me da la ecuación, pero me dicen que va a haber combustión, y combustión siempre con oxígeno, y se va a producir el CO2. Entonces, como el dato de él es A, voy a hallar la masa de él. Este sería el incógnito. Esto asumido, A de él, voy a hallar este incógnito. Entonces ponemos así. Este es el dato A, y este sería el incógnito. Voy a llamarle M1, ¿no? Porque voy a tener dos masas, la masa de él y la masa de él, que van a sumar 2. Aquí pongo la masa de la reacción. Un carbono, 12 gramos. Un CO2, 44 gramos. Sería 12 más 32, ¿no? La ecuación balanceada queda así, ¿eh? Bien, muy buena pregunta, ¿no? Dice, ¿y dónde está el agua acá? Porque en la combustión pues se produce agua. En realidad, jóvenes, se produce agua siempre y cuando el combustible tenga hidrógeno. Pero noten que el combustible es solamente un elemento. O sea, aquí no puede aparecer agua porque no hay hidrógeno en el otro lado. Los combustibles normales son hidrocarburos, tienen carbono e hidrógeno. Por eso el CO2 aparece junto con el agua. Pero en este caso, el combustible es solamente carbono, o sea, no tiene hidrógeno, por lo tanto no va a aparecer el agua. Es el único producto que sale el CO2, no hay más. Si esto fuese, por ejemplo, CH4 o C3H8, ahí sí, CO2 más agua. En estos casos particulares, ¿no? Ojo, jóvenes, que los combustibles son todos aquellos que se puedan quemar, ¿no? Normalmente los que producen CO2 y agua son aquellos combustibles que contienen carbono, porque son compuestos del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Que son los compuestos orgánicos del tipo CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ahí sí aparece el agua.
En este caso no. Porque sería absurdo, jóvenes, colocar agua acá y no haber hidrógeno en el otro lado. O sea, no hay hidrógeno, ¿no? No hay hidrógeno. Por si acaso, ¿ah? Pero también es una combustión porque ustedes saben que el carbón es combustible, ¿no? El carbón se quema, ¿no? Bien. Asumí el dato, esta es la incógnita, un carbono 12 gramos, un CO2 44 gramos, y voy a hallar M1, jóvenes, ¿ah? En función a A, porque el dato es A, no tengo el valor numérico. Voy a despejar M1, esto lo paso a multiplicar, y nos daría, pues, M1 3,67A. ¿Por qué hago eso, jóvenes? Porque no tengo ni la masa del carbono ni la masa del, pues, azufre, ¿no? Pero sí tengo la suma que vale 4 gramos, entonces me conviene tener, pues, los valores A y B en ecuaciones para hallar los valores respectivos, ¿no? A resolver. Eso en la primera reacción. En la segunda reacción, jóvenes, el azufre se combina con el oxígeno y forma el SO2. Igual, acá no hay agua, ¿no? Porque no hay, pues, hidrógeno, ¿no? Porque este también es combustión, el azufre es un combustible, ¿eh? Se combina con el O2 y forma el S2. Los coeficientes que balancean la ecuación es 1, 1, 1. Ahora, para el azufre yo he asumido B, su masa. Y voy a hallar la masa del SO2, su producto. Voy a llamarle M2. Y aquí debajo voy a colocar por las cantidades. Un azufre vale 32, un SO2 vale 64. Sería sumar 32 más 32, ¿no? 64. Ahora, ¿por qué estoy hallando las masas del SO2 y el CO2? Porque también tengo datos para ellos, ¿ah? No sé qué masas se van a obtener, pero va a haber un total de 12 gramos. Así como he subido A y B para el carbono y azufre, cuya suma sale 4 gramos, estoy hallando pues la masa del CO2 y la masa del SO2, cuya suma me va a dar 12 gramos. Aquí también establezco la proporción definida él sobre él, y despejo M2. M2 va a salir 2B. Entonces ya tengo, jóvenes, A y B en una suma y tengo M1 y M2 en otra suma, ¿no? Voy a igualar, jóvenes, esas cantidades de la siguiente forma, ¿no? La primera suma, A más B, me da 4, que es la masa de azufre más la masa de carbono. Y la otra suma, jóvenes, es la masa de los productos, ¿no? La masa M1, que sale 0,37A, y la masa M2, que vale 2B, que son la masa de CO2 y SO2, eso sale 12 gramos. Ahí tendría una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Esta es la masa de carbono y azufre, esta es la masa de los óxidos, el M1 y el M2. Acá está el M2, ¿no? Y ahora solamente voy a resolver. Resolviendo, jóvenes, ya me sale que A 2,4 y B 1,6. Esos son, pues, son los valores. Ya esto ya por álgebra, esto es matemática, esto no tiene nada que ver con la estequiometría, ¿no? Bien, una vez que tengo las masas A y B, lo que me piden a mí es calcular la masa de azufre en la mezcla inicial expresado en porcentaje. Entonces, el porcentaje de masa de azufre en la mezcla inicial, recuerden que la mezcla inicial es 4 gramos, ¿ah? Sería pues 1,6 dentro de los 4 gramos, multiplicado por 100, ya saben que aritmética se calcula así el porcentaje, ¿no? Parte, todo, multiplicado por 100. La mezcla inicial era 4 gramos, yo he calculado que el azufre, que es B, es 1,6 gramos, del total 4 gramos, multiplicado por 100, me sale 40%. Significa pues que el carbono debe ser el 60%, ¿no? Que es el otro componente. Bien, nuevamente, muchachos, esta segunda parte ya es parte secundaria, ¿no? O sea, que no tiene que ver con la estequiometría. La estequiometría son estas relaciones de acá, en la ecuación balanceada. Pero eso vendría a ser la respuesta, ¿eh? La clave la C. Bien, problema 10. Dice, ¿qué masa de amoníaco, acá está la ecuación, este es el amoníaco, se producirá al mezclar 14 gramos de hidrógeno con 6 gramos de nitrógeno? Me piden la masa de helio. Fíjense que en este problema hay dos datos, ¿ah? Dos datos. Nitrógeno 14 gramos, hidrógeno 6 gramos. Y voy a hallar pues la masa del amoníaco. Entonces, cuando se tenga dos o más datos de reactantes, hay que averiguar quién es el reactivo limitante. Hemos dicho porque los cálculos se hacen con el reactivo limitante, ¿no? En los problemas que hemos visto anteriores a estos, solamente había un dato, ¿no? Para calcular pues una respuesta. Acá hay dos. Cuando tengan dos o más, ahí es donde se aplica pues el concepto de reactivo limitante. Entonces decimos acá, en este problema se indica como dato las masas de dos reactantes, nitrógeno e hidrógeno, por lo que
para determinar la masa del producto, que es el amoníaco, primero debemos identificar el reactivo limitante a partir del cálculo de la relación R. En la ecuación balanceada, jóvenes, que es esto de acá, la ecuación balanceada, fíjense, 2 nitrógenos, acá están los 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, voy a colocar por la información que me viene del problema. Y esta es la siguiente, ¿no? La masa del nitrógeno es 14 gramos, la masa de hidrógeno es 6 gramos, y estas son las cantidades que vienen de la ecuación. Acá hay 2 nitrógenos, 28, porque cada nitrógeno, fíjense, acá es 14. 2 nitrógenos de 28. 3 veces H2, 3 por 2, ¿no? 3 por 2. Bien, estos son los reactantes. O sea, me piden acá esta masa, pero primero yo debo descartar, pues, con quién voy a operar, ¿no? O sea, el que voy a operar es el reactivo limitante. Voy a eliminar al que no lo es, ¿no? Al que tiene menor valor de R es al que voy a considerar en las operaciones, y el que tenga mayor valor, él es el que va a sobrar, va a ser descartado. ¿Cómo se calcula R? R se calcula dividiendo para cada reactante, ¿eh? Para el nitrógeno sería su masa, cantidad de datos sobre cantidad de reacción, ¿no? 14 gramos entre 28 sale 0,5. Y para el hidrógeno sería pues 6 gramos entre 6 gramos sale 1, ¿no? Aquí abajo sale 6, ¿eh? 6 entre 6 sale 1. Siempre R, jóvenes, se calcula cantidad de dato, aquí sería 14 y 6, sobre cantidad de reacción, aquí sería 28, 6, ¿no? Este es el menor valor. Este es el menor valor, este es el reactivo limitante. O sea, voy a descartar él, y la incógnita lo voy a calcular en función a él. Entonces decimos por acá, se observa que el nitrógeno es el reactivo limitante, pues posee menor valor de R. Con su masa vamos a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, los cálculos quedarían así, fíjense. Esto ya lo eliminé, este 14 y 28 lo dejo, y aquí viene, pues, de la incógnita. Y acá abajo debo colocar también masas. 2 veces el NH3. Sería 14, que es el nitrógeno, más 3 hidrógenos, sale 17. 14 más 3 sale 17. Bien, ahora sí, ya eliminé, tengo un solo dato y aplico la estequiometría, ¿no? Establezco la proporción y eso sale 17 gramos. Eso vendría a ser la respuesta. Bien, hay que tener cuidado entonces con los cálculos y con la identificación sobre todo, ¿no? Con la identificación. Siempre que tiene menor valor de R es el reactivo limitante. Ahora, si ustedes, jóvenes, hacen la operación con el hidrógeno, les va a salir otra respuesta que no sería la correcta. O sea, si ustedes por error descartan esto y hacen la operación con estos datos, les saldría otra respuesta, pero no sería correcta, porque estaríamos produciendo, jóvenes, amoníaco cuando ya se agotó el nitrógeno, y no generaría amoníaco, porque para que salga el amoníaco los dos deben estar presentes, ¿no? Si uno se agota, ya por más que haya más del otro, no va a haber producto, ¿no? Es así. En la clave, entonces, para este ejercicio, sería pues la A, 17 gramos. Bien, por último, para esta práctica, vamos a hacer operaciones igual con el reactivo limitante, ¿no? Dice, a ver, tenemos esta reacción. Dice, vamos a combinar 4 gramos de hidrógeno, que es esto acá, con 106,5 gramos de cloro, y me piden hallar dos cosas, ¿no? La masa del producto formado y cuánto está en exceso, cuánto va a sobrar del que va a sobrar, ¿no? Uno de ellos se va a consumir completamente y otro va a sobrar. Hay que hacer dos cálculos. Y primero voy a averiguar quién se consume completamente para saber cuánto de producto voy a obtener. Esa sería la primera respuesta. Y segundo, conociendo, jóvenes, quién va a sobrar, voy a averiguar cuánto sobra, ¿no? Bien, en este problema, entonces, nuevamente se indican dos datos de reactantes, ¿no? El hidrógeno y el cloro. Por lo que, para determinar la masa del producto, que es el cloruro de hidrógeno, debemos identificar al reactivo limitante. En primer lugar, jóvenes, en la ecuación balanceada, porque la ecuación se balancea así, 1, 1, 2, pueden verificarlo, miren, 2 hidrógenos, acá están 2 hidrógenos, 2 cloros. Voy a colocar los datos. Para el hidrógeno, 4 gramos, para el cloro, 106,5 gramos. Y debajo vienen las cantidades que vienen de la ecuación. A 2 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, aquí sería pues 2. 2 cloros, cada cloro vale 35,5, sería 71. Como tengo dos datos y me piden esto de acá, voy a descartar uno de ellos, ¿no? Voy a averiguar quién es el reactivo limitante, calculando R. Para el hidrógeno, su R sería así, 4 entre 2, ¿no? 4 entre 2, L entre E, ¿no? Sale 2.
Y para el cloro sería 106,5 entre 71. Y eso sale 1,5. Este es el menor valor. Significa, jóvenes, que el cloro es el reactivo limitante. Con él voy a hacer los cálculos. Esto va a ser descartado. Y aquí voy a hacer las operaciones. Toda operación se va a hacer con este reactivo limitante. Hay dos operaciones. Los dos vamos a hacerlo con él. Primero voy a la masa de él. Decimos por acá entonces. Se observa que el cloro es el reactivo limitante, pues posee menor valor de R. Con su masa se desarrollarán los cálculos. Primer cálculo. Voy a averiguar la masa de cloruro de hidrógeno producido. Entonces en la ecuación queda así. Esto ya se descartó. Esto era el dato, esto viene de la ecuación. Voy a hallar esto de acá, me piden la masa de H cloro, y aquí pongo sobre las cantidades que viene de la ecuación. 2 veces el H cloro. Hidrógeno 1, cloro 35,5, me sale 36,6, que es el valor que está acá. Bien, establezco la proporción definida, y me sale pues 109,5 gramos. Esa es la primera respuesta. Ahora, la segunda respuesta me dice, ¿cuánto va a sobrar del que va a sobrar? ¿No? O sea, el hidrógeno es el que va a sobrar. Él va a sobrar. Hemos utilizado 4 gramos, pero él va a sobrar. Obviamente sobra una cantidad, ¿no? De esos 4 gramos. Para saber, jóvenes, cuánto va a sobrar, primero yo debo saber cuánto se va a consumir, ¿no? Por ejemplo, si de esos 4 gramos que estoy utilizando, que venía como dato, consumo 3 gramos, me sobrará pues 1, ¿no? Recuerden, jóvenes, que con la estequiometría solamente se calcula los consumos y lo producido. No se calcula pues lo que sobra, ¿no? Solamente se calcula lo que se consume y lo que se produce, ¿no? Entonces decimos por acá, el hidrógeno es reactivo en exceso. Ya sabemos que el hidrógeno va a sobrar. Su masa que reacciona y su masa que sobra van a ser los siguientes. Primero voy a calcular, jóvenes, su masa que reacciona. Ahora él va a ser incógnita. Esto acá se va a mantener porque como este es reactivo limitante, este siempre vamos a utilizarlo pues como dato. Ahora, inicialmente de él es 4 gramos. Pero ya sabemos, jóvenes, que de esos 4 gramos no todo se va a consumir, él va a sobrar. Voy a averiguar primero cuánto se va a consumir. La incógnita ahora va a ser el M. Ponemos acá 2, porque son 2 hidrógenos, y aquí lo dejamos intacto. Esto viene, jóvenes, del problema. Voy a calcular este M. Proporciones definidas. Y me va a salir 3 gramos. Significa, jóvenes, que en esta reacción se consumen 106,5 gramos, ¿no?, de cloro y 3 gramos de hidrógeno. Y por eso me sale 109,5. Ley de conservación de la masa. Miren, como esto sale 3 y esto es 106,5, cuando sumen le va a salir 109,5. ¿no? 109,5. Pero acá ya vamos a calcular cuánto se ha consumido y sale 3 gramos. Por lo tanto, lo que sobra sería 1 gramo. ¿no? Lo que sobra es la diferencia, pues, ¿no? De hidrógeno se utilizó 4 gramos, pero va a sobrar. Y hemos calculado que se consumen 3 gramos. Entonces sobra 1 gramo. La respuesta aquí sería 109,5 gramos y 1 gramo. La clave es la B. O sea, 2 respuestas, 2 veces la estequiometría, fíjense. Y las 2 veces con el mismo reactivo limitante como dato. Aquí era incógnita el producto, aquí era incógnita pues el reactante que sobra, ¿no? La clave sería la B para este ejercicio, entonces. Y por último, jóvenes, el problema número 12. También es reactivo limitante. Tenemos esta ecuación de combustión. Y se voy a utilizar 50 gramos de él, metano, y 192 gramos de oxígeno. Y me piden la masa de CO2. Obviamente, cuando tengo 2 datos, voy a, pues, a identificar reactivo limitante y al otro lo voy a descartar. Pues aquí también, en la ecuación balanceada, vamos a colocar pues los datos. Acá está la ecuación balanceada. Esta ecuación ya la hemos dado en un ejemplo anterior. 1, 2, 1, 2. Verifica un carbono, acá está un carbono, 4 hidrógenos, acá están los 4 hidrógenos. 4 oxígenos, acá hay 2 oxígenos más estos 2 serían 4. Acá están los datos, fíjense. 50 gramos de CH4, 192 gramos de oxígeno. Y aquí vienen las cantidades de la ecuación. Un CH4 sería sumar un carbono con 4 hidrógenos, sale 16. 2 veces el O2, cada O2 vale 16, sería 2 veces 32. Voy a calcular el R para cada uno, ¿sabes? Entonces, para el metano su R sería cantidad de datos sobre cantidad de reacción. 50 entre 16 sale 3,125. Y para el oxígeno sería, pues, cantidad de datos 192 entre 2 por 32 sale 3. Este es el menor valor. Él es el reactivo limitante y con él voy a hacer la operación. Voy a eliminar a él y voy a calcular esta masa porque me piden la masa del CO2. ¿no?
Entonces decimos por acá, se observa que el oxígeno es el reactivo limitante, pues posee menor valor de R, ¿no? Con su masa se desarrollarán los cálculos. Entonces, por acá decimos, luego ya conociendo ello, vamos a calcular la masa de dióxido de carbono producido. Sería así. Ahora, esta es la incógnita, este es el dato, esto lo dejamos intacto, de reactivo limitante. Incógnita ponemos M, y aquí en la ecuación balanceada ponemos la masa de reacción. Un carbono con 2 oxígenos. Carbono es 12, más 2 oxígenos que serían 32, sale 44. Bien, hacemos el cociente entonces, operamos y sale 132 gramos. Esa es la respuesta, la clave de esa. Una vez más, jóvenes, noten que la estequiometría es solamente esta partecita de acá. Esta partecita nada más. La otra operación secundaria para identificar solamente el reactivo limitante, ¿no? Pero esta es la parte fundamental de estequiometría. Colocar dato incógnita, cantidades que vienen de la reacción. Si son masas, hay que colocar las masas atómicas. Si son moles, hay que utilizar coeficientes. Si son volúmenes, también coeficientes, pero para gases. Bien, eso respecto, jóvenes, entonces, al solucionario de la práctica dirigida número 9. Para la siguiente práctica, ya la teoría lo hemos hecho, muchachos, entonces nos vamos a centrar solamente pues en los cálculos, ¿no? Bien. Esta es la dirigida, es el tema 10, ¿no? Este sería pues el tema 10. Y este corresponde pues a la parte de estequiometría 2. Como ya hemos hecho la teoría de esta dirigida número 10, vamos a desarrollar solamente los ejercicios que corresponden pues a problemas básicamente, jóvenes, de la parte de rendimiento, reactivo limitante y cálculos con volúmenes, ¿no? Porque hemos hecho más cálculos con masa, como hemos visto en los ejercicios, masas y moles, ¿no? Ahora vamos a ver pues operaciones que tienen que ver ya con los volúmenes, ¿no? Y con eso completamos todas las variedades de problemas que se ven en la parte de estequiometría. Bien, empezaremos entonces con la práctica dirigida número 10. Bien, el primer ejercicio. Dice, ¿qué masa de amoníaco se producirá a partir de 12 gramos de hidrógeno si la eficiencia del proceso o rendimiento, que es lo mismo, es del 75%? Aquí está la ecuación. Noten, jóvenes, que me dan un dato, ¿no? Que es hidrógeno, y me piden, jóvenes, la masa de amoníaco, ¿no? Con este dato yo puedo calcular esta respuesta, pero siempre que operamos, hemos dicho, en la ecuación química, en pantalla, en pizarra, calculamos siempre una cantidad teórica. Y si queremos cantidad real, tenemos que hacer operaciones con la eficiencia o rendimiento. O sea, aquí voy a calcular una cantidad de amoníaco teórico y me piden pues la masa real, considerando que la eficiencia del proceso es del 75%. En los problemas de la práctica anterior me daban un dato y yo calculaba directamente la masa del producto, ¿no? No consideraba la eficiencia porque suponía pues que el proceso es 100% eficiente, un caso ideal. Aquí no, aquí sí hay que calcular ya, hacer operaciones con la eficiencia. Pero los procedimientos estequiométricos son los mismos, ¿ah? Son los mismos. A ver, decimos acá. Se parte de un dato inicial, que es 12 gramos de hidrógeno. Cuando apliquemos la estequiometría, la cantidad teórica de producto, ¿no? Vamos a obtener la cantidad teórica de producto. La cantidad real, que es lo que nos piden, se da en función al rendimiento o eficiencia del 75%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualito, ¿no? En la ecuación balanceada, que es esta de acá, ¿no? 1, 3, 2, fíjense, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Voy a colocar el dato y la incógnita, ¿no? Sería así. El dato es 12 gramos de hidrógeno, la incógnita es 6. Y aquí viene, jóvenes, las cantidades que vienen de la ecuación. A 3 veces el H2. 3 veces 2. 2 veces el NH3, que sería 14, más 3 hidrógenos, nos sale 17. Establezco la proporción definida, jóvenes. Estos de masas atómicas deberían venir, colocarle acá, no lo han colocado, pero hemos visto ya ejemplos donde están los valores, ¿ah? Hemos visto problemas donde ya están los valores, entonces aquí ya lo estoy colocando de frente.
En el examen de admisión sí le va a venir todo, jóvenes, la información, no va a faltar nada, ¿no? Para que ustedes calculen. Bien, establecemos la proporción definida, el sobre él, y la masa sale 68 gramos. Ahora, eso es lo que teóricamente debe obtenerse de producto a partir de 12 gramos pues, de dato. Pero en la realidad no se va a obtener eso. Se va a obtener solamente un porcentaje de ese valor y eso le indica pues la eficiencia del proceso, ¿no? O sea, en teoría debemos obtener 68 gramos de producto suponiendo que el rendimiento fuese pues perfecto, ¿no? O sea, 100%, pero no lo es. Es del 75%, entonces lo que se va a obtener sería solamente el 75% de este valor, 68, ¿no? O reemplazando los datos en la ecuación que hemos dado, diríamos, pues luego, a partir de esta masa teórica, porque todo lo que se hace con estequiometría es teórico, vamos a obtener la masa real del producto obtenido. Utilizando pues esto, ¿no? Tenemos este porcentaje de rendimiento, esto vale 75. La cantidad teórica es 68, ¿no? Lo hemos calculado, vamos a calcular la masa real. Reemplazando sería entonces así, la masa real sale 51 gramos. Siempre es menor que la masa teórica, 51 gramos. Despejando, ¿no? Aunque ustedes sin hacer esto, jóvenes, porque el porcentaje pues es aritmética, ¿no? Ya tenían el valor 68, solamente le sacan el 75% y le va a salir 51 gramos. Recuerden, jóvenes, que esta operación de rendimiento, así como el reactivo limitante, ya es una operación secundaria que no tiene nada que ver con la estequiometría. La estequiometría es la proporción, ¿no? Bien, eso vendría a ser la respuesta entonces. 51 gramos, la clave sería la D. Recuerden también que la aplicación de rendimiento se hace al final del proceso, o sea, cuando finalice todo el proceso, ¿no? No. Aquí me pregunta si el rendimiento se puede calcular para los reactantes. No. El rendimiento siempre se calcula al final del proceso para los productos, ¿no? Porque se evalúa siempre al finalizar toda actividad. No se puede hallar rendimiento al inicio, ¿no? Del proceso, ¿no? Es como si usted le pregunta después de un examen y antes pues, de saber su nota ya saben pues que tienen un rendimiento 80%, 60%. No, siempre se da al final. Al final. Para los reactantes se opera así como porcentaje de pureza y todo lo demás, pero rendimiento no. Rendimiento solamente para los productos. Bien, problema número 2. Dice, ¿qué masa de óxido de magnesio? Aquí está la ecuación, fíjense, esta es la incógnita, óxido de magnesio. Se obtiene a partir de la descomposición pirolítica, o sea, por acción del calor, de 420 gramos de el carbonato de magnesio que se toca. Este es el dato, este es la incógnita. Si el rendimiento del proceso fue del 70%, ¿no? Similar al problema anterior. O sea, a partir de este dato, yo voy a calcular teóricamente cuánto de óxido se obtuvo, pero lo que en la realidad se obtiene solamente es el 70% de ese valor. Primero voy a calcular la cantidad teórica, desde luego, ¿no? Entonces decimos por acá. Igual aquí partimos de un dato inicial, que es 420 gramos de él, y aplicando la estequiometría voy a calcular la cantidad teórica de óxido de magnesio que se va a obtener. La cantidad real pedida se evaluará en función de la eficiencia del 70%. Bien, en la ecuación balanceada, porque esta ecuación se balancea con 1, 1, 1, ustedes van a notar, miren, un magnesio, un carbono, acá está el carbono, 3 oxígenos, acá hay un oxígeno, acá hay 2, serían 3 en total. Voy a colocar el dato en incógnita, dato, 420 gramos de él, y la incógnita es él. Y debajo, jóvenes, las cantidades que vienen de la ecuación. Acá también se lo han puesto masa atómica del magnesio, en realidad falta el carbono y el oxígeno, ¿no? Pero se entiende, pues, que los valores ya lo conocemos, o lo hemos visto en problemas anteriores, ¿no? Magnesio 24, más un carbono que es 12, más 3 oxígenos que nos darían 48, suman 84. Aquí 24 más 16 me sale 40. ¿No? 24 más 16, porque el oxígeno 16 es 40. Bien, establezco la proporción definida, el sobre él, y sale 200 gramos. Bueno, eso es lo que teóricamente debía obtenerse en este proceso, considerando pues que la reacción fuese perfecta, pero no lo es. Tiene un rendimiento de solo 70%, entonces lo que se va a obtener solamente es el 70% de 200 gramos. ¿Y cuánto es 70% de 200 gramos? Lo multiplican por 70 sobre 100 y le sale 140. ¿No? Esa es la respuesta, o sea, la D. Pero utilizando la ecuación de rendimiento también pueden calcularlo, ¿no?
Luego, a partir de esta masa teórica, porque todo lo que hacemos por estequiometría, que es esta partecita nada más, es teórica, vamos a obtener la masa real del producto. Utilizando esto acá. Conocemos que esto vale 70, la masa teórica lo hemos calculado, 200 gramos, y la masa real se calcula en función a este porcentaje. Y eso sería 140 gramos, ¿no? Pero ustedes, jóvenes, reducirían el tiempo de operación sin la necesidad de hacer esto, ¿no? Porque al valor que ya les había salido, 200 gramos de frente, le pueden sacar el 70% y les saldría, pues, 140 gramos, ¿no? Y la clave sería, pues, la ley. Para el ejercicio 3, me piden hallar la eficiencia de la reacción. En los problemas anteriores me daban la eficiencia, ¿no? En porcentaje, pero aquí me piden hallar el porcentaje de eficiencia. Y para hallar el porcentaje de eficiencia o rendimiento, yo debo tener una cantidad real sobre una cantidad teórica y multiplicarlo por 100. La cantidad teórica siempre se calcula, jóvenes, por estequiometría, ¿no? Dice, en esta reacción se utilizó 464 gramos de óxido de wolframio, que es esto acá, óxido, obteniendo, se dice, 276 gramos de wolframio sólido. Esto ya es un dato de más, jóvenes, ¿no? Porque ya hemos dicho que basta un dato de reactante para obtener la cantidad de producto, ¿no? Por estequiometría. Significa que este dato de producto es cantidad real. Porque teóricamente con este valor yo puedo calcular cuánto wolframio se va a obtener. Y luego voy a comparar esta cantidad real con la cantidad que teóricamente debe obtenerse para hallar la eficiencia, pues, del proceso. Entonces decimos por acá. Se parte de un dato inicial, por lo que al aplicar la estequiometría se puede determinar la cantidad teórica de este producto, wolframio. La eficiencia se valorará en función a la cantidad real, 276 gramos. Esto lo que se ha obtenido es una cantidad real, ¿eh? Porque no he hecho ni un cálculo estequiométrico, ¿no? El cálculo recién lo voy a hacer acá. Y lo que se obtiene en el cálculo estequiométrico es cantidad teórica, ¿no? Bien, en la ecuación balanceada, la ecuación se balancea así, fíjense. Un wolframio, acá está un wolframio, 3 oxígenos, acá están los 3 oxígenos, 6 hidrógenos, acá están los 6 hidrógenos, ¿no? Este es el dato, 464 gramos, y este va a ser la incógnita teórica. Entonces, reemplazando sería así, 464 gramos, y voy a hallar esta cantidad de wolframio teórico. Y debajo, jóvenes, voy a colocar las cantidades que vienen de la ecuación. El óxido de wolframio sería un wolframio más 3 oxígenos, o sea, 184 más 48 sale 232. Y aquí sería un solo wolframio que vale 184, ¿no? Establezco la proporción definida y calculo, pues, que la masa de wolframio que debió obtenerse es 368 gramos, ¿no? Eso es lo que debió obtenerse. Pero en la realidad solamente se obtuvo 276, una cantidad menor. Siempre la cantidad real, jóvenes, es cantidad menor, ¿no? Teóricamente, pues, se puede obtener una cantidad máxima, suponiendo que el proceso es perfecto, pero no lo es. Bien, entonces decimos por acá. Luego, a partir de esta masa teórica, 368 gramos, vamos a determinar el porcentaje de rendimiento del proceso. Nuevamente la ecuación de rendimiento, solo que esto ya no me da, me piden. La cantidad real venía en el enunciado del problema y la cantidad teórica la acabo de calcular por estequiometría, ¿no? La cantidad real es 276 y la cantidad teórica la acabo de calcular. Multiplicado por 100, eso sale 75%, que corresponde, pues, a la clave C. Clave C. Por lo mismo, jóvenes, la ley de proporciones definidas, la ley de Proust, se podía establecer, pues, una proporción para todas las masas de las sustancias, ¿no? Una proporción aritmética. Pues habíamos dicho en esa clase que bastaba, pues, conocer la masa de uno para conocer la masa, pues, del resto. Por eso en los problemas de estequiometría basta un dato para conocer, pues, las cantidades de todos los demás, ¿no? Entonces, si le dan dos datos, ahí es donde tenemos que aplicar el concepto de reactivo limitante. Y si le dan una cantidad ya calculada, es ahí donde vamos a utilizar rendimiento, ¿no? Porque a partir de un dato, yo no necesito que me dé la cantidad calculada, porque yo puedo calcularlo, ¿no? Teóricamente. Hay que tener cuidado, entonces, cuando veamos ejercicios, pues, de esos tipos. Bien, problema 4. Dice, a ver, ¿cuántas libras de fósforo se obtendrán, jóvenes, aquí,
miren la ecuación, el fósforo es P, nos piden cuántas libras de fósforo P se obtendrán a partir de 2000 libras de mineral fosfatado que contiene 70,5% de este compuesto. O sea, este es el dato. Y este es la incógnita, el fósforo. Sin embargo, el dato que me dan no es puro, ¿no? Me dan 2000 libras, pero contiene 70,5%. Significa que para yo reemplazar la cantidad acá, debo sacar este porcentaje a 2000 libras. Debo hacer una operación previa antes de la estequiometría, porque ya hay muchos jóvenes que en los cálculos siempre se opera con la parte pura de los materiales. A partir entonces de la parte pura, voy a hallar la cantidad de fósforo teórica, ¿no? Porque aquí me dan un rendimiento, significa que la masa real sería pues un porcentaje de lo que yo voy a calcular por estequiometría, el 80%. Entonces aquí vamos a hacer dos operaciones secundarias. Primero, voy a averiguar cuál es la parte pura del dato que voy a utilizar. Me dan 2000 libras de un mineral de fosfato que contiene 70,5% de. Entonces voy a hallar primero la parte pura, ¿no? A esas 2000 libras le voy a sacar el 70,5%, que es así, y sale 1410 libras. Ese es el dato. Ahora, en la ecuación balanceada, voy a colocar aquí esas 1410 y esto sería la incógnita. Y debajo vienen las cantidades de la ecuación balanceada. Ahí está. Voy a colocar aquí 1410 gramos y aquí está el incógnito. La ecuación, jóvenes, se balancea con estos números. Esto también lo pueden hacer por tanteo. 1, 3, 5, 3, 5, 2, ¿no? Noten, mira, acá hay tres calcios. Acá están los 3 calcios. 2 fósforos, 2P. Acá están 2P. 8 oxígenos más estos 6 me darían 14, ¿no? Oxígenos. Acá hay 9 más estos 5 oxígenos, 14. 3 silicios, acá están los 3 silicios. 5 carbonos, acá están los 5 carbonos y todo está balanceado. Por eso cuando pongo este dato y pongo acá esta incógnita, debajo debo colocar las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Aquí debo sumar 3 calcios. Cada calcio vale 40, sería 120. 2 fósforos y 8 oxígenos y eso me va a salir 310. Aquí también, jóvenes, no le han puesto de datos las masas atómicas, le han puesto en problemas anteriores y se supone que se utilizan, ¿no? Pero si viene en el examen de admisión igualito le va a venir todo, incluso le va a venir toda la masa de la molécula ya calculada, porque en el examen de admisión para ahorrar tiempo le dan que toda esta molécula vale 310, le van a decir, y ustedes van a colocar de frente una vez 310. Ahora, 2 fósforos es 231 porque cada fósforo es 31. Ahora dirán, profesor, pero acá está la masa en libras, ¿no? Y nosotros operamos en gramos. No hay problema, jóvenes, ¿ah? Porque acá seguimos en gramos, esto se va a cancelar y la respuesta va a salir en libras. Porque la proporción se mantiene, hemos dicho. Cuando aplicamos la ley de Proust, la ley de proporciones definidas, cancelamos todas las unidades, jóvenes, y por eso dijimos que las operaciones se pueden hacer en gramos, en miligramos, en kilogramos, en toneladas, en libras, cualquier unidad de masa. Esto también se va a simplificar, ¿no? Aquí podemos poner kilogramos, aquí no va a salir kilogramos, ¿no? Aquí podemos colocar en onzas, aquí no sale en onzas, pero esta proporción siempre hace la misma, ¿no? Y cuando colocamos gramos se va a cancelar siempre y la respuesta va a estar en la unidad, pues, que nos piden, ¿no? Obviamente, una vez que nos sale la respuesta en libra, si le piden convertir a kilogramos, a gramos, ya tendríamos que hacer una operación secundaria, ¿no? Pero nos piden justo la respuesta en libras, ¿no? El dato es libras, respuesta en libras, está bien, pues, ¿no? Bien, establecemos la proporción definida entonces. Gramos se cancela y la masa sale 282 libras. Pero eso es lo que teóricamente debía obtenerse, teóricamente, porque todo lo que se hace por estequiometría es teórico. Nos piden la masa final, pero considerando ese porcentaje, 80%. Nos dan rendimiento. Si no nos hubiesen dado rendimiento, esto sería la respuesta. ¿Cuántas libras de fósforo? 282 libras. Pero como nos dan rendimiento, significa que en realidad esto no se va a obtener. Se va a obtener el 80% de ese valor, ¿no? El 80%. Le sacan 80% de eso y esa es la respuesta, ¿no? O reemplazan, pues, acá, ¿no? Considerando, pues, el rendimiento del proceso, reemplazamos acá. Esto vale 80, nos piden la masa real y por estequiometría hemos calculado la masa teórica, 282 libras, que sería, pues, sacarle el 80 sobre 100, ¿no? 80% y eso sale 225,6 libras. La clave sería la A.
Es así. Entonces, dos operaciones secundarias. Uno para obtener la parte pura y otro para operar con rendimiento. Pero la estequiometría, nuevamente, muchachos, la estequiometría mía, si retrocedo, es esta partecita nada más. Esta es la estequiometría. Por eso los exámenes de admisión van a facilitar el cálculo. En vez de que ustedes estén sumando 3 calcios, 2 fósforos, 8 oxígenos, de frente le van a dar que la masa vale 310, ¿no? Y para muchas moléculas va a ser así. Inclusive la ecuación, pues, le pueden dar balanceada, ¿no? En los amarcos jóvenes, por cuestión de tiempo, colocan los problemas así. Bien. Esa sería la respuesta, entonces, para el ejercicio número 4. Para el problema 5, vamos a hacer operaciones ya sin rendimiento, jóvenes, y sin reactivo limitante, pero con volúmenes. Con volúmenes. Dice, ¿cuántos litros de oxígeno ACN, que es condiciones normales, esta es la incógnita, oxígeno, se obtendrán por la descomposición de 5 moles de clorato de potasio, que es esto de acá? Este es el clorato de potasio. Me dan datos 5 moles y me piden volumen. Recuerden, jóvenes, que se puede relacionar moles con volumen solamente cuando el volumen esté en condiciones normales, ¿no? Porque recuerden, en condiciones normales, por cada mol, el volumen es constante de 22,4 litros. ¿No? Se parte de un dato inicial en moles, por lo que al aplicar la estequiometría, establecemos la relación de mol, volumen a condiciones normales. Recuerden, jóvenes, que en estas condiciones, cada mol de gas que yo esté analizando ocupa 22,4 litros. Entonces, para este problema va a ser así. Voy a balancear la ecuación se balancea así. Este es el único gas, ¿eh? Por tanto, el único coeficiente que se puede utilizar para él en volumen, ¿no? Es para el oxígeno. Para ello se puede utilizar coeficientes, pero solo para moles, no para volumen, ¿no? El dato es de 5 moles y la incógnita es el volumen de oxígeno a condiciones normales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es lo siguiente, ¿no? Poner la información. El dato 5 mol y me piden volumen en condiciones normales. Acá, como está en mol, debajo voy a colocar coeficiente. 2 mol, ¿no? Porque el coeficiente es 2 mol. El problema acá, jóvenes, ¿no? Acá. Acá en moles sería 3, ¿no? 3 moles. Pero como acá está volumen, aquí también debo colocar volumen. Entonces, para eso hago la conversión a condiciones normales. Como estos son 3 moles y cada mol ocupa 22,4 litros, ustedes pueden escribir de frente 3 por 22,4 litros. Esto solamente se puede hacer para los gases. ¿Por qué? Porque en los gases, siempre que estén a condiciones normales, cada mol es equivalente a 22,4 litros, ¿no? Como aquí tenemos 3 moles, porque su coeficiente es 3, sería 3 veces 22,4 litros. Y eso sería todo. Establecemos la proporción definida, se cancela las moles, y la respuesta sale, pues, en litros, ¿no? En litros. Muy bien. Haciendo los cálculos, esto sale 168 litros, como indica, pues, la operación que hizo su compañera Cristi, ¿no? 168 litros de frente. Bien, aunque también ustedes pueden hacer, pues, 2 operaciones, ¿no? O sea, aquí no calcular volumen, primero moles, N, y aquí sería 3 mol. Calculan el número de moles de producto y recién lo convierten, pues, a volumen, ¿no? Porque cada mol que ustedes han calculado equivale a 22,4 litros, ¿no? O sea, si ustedes en vez de volumen ponen N, porque el dato es moles, voy a calcular moles, aquí pongo 3 moles, hago los cálculos, jóvenes, y va a salir 7,5, ¿no? 7,5 mol. Lo voy a multiplicar por 22,4 y me va a salir 168 litros igualito. Mejor de frente, ¿no? Pongo acá volumen y estas moles, 3 moles, lo paso, pues, a volumen, ¿no? 3 veces 22,4 litros. Ojo que esto solamente se puede hacer para gases, ¿ah? Acá no puedo colocar 2 veces 22,4 litros porque esto no es un gas, ¿no? No, tampoco acá. No, aquí sí, para el oxígeno, sí. Entonces la clave aquí sería la alternativa, pues, D. Bien, ejercicio número 6. Dice, calcular la masa de pirolucita, que es un mineral que contiene 75% de este óxido de manganeso, el cual va a reaccionar acá, y va a producir, dice, 448 litros de cloro, que es un gas a condiciones normales. Cloro es gas, ¿eh? A condiciones normales. Entonces, este es el dato, 448 litros, y este es la incógnita.
El problema, jóvenes, es que cuando aplicamos la estequiometría, lo que estoy calculando siempre es cantidad pura, ¿no? Cantidad pura. Pero ahí no me piden cantidad pura, me piden la cantidad del mineral donde lo que ha reaccionado representa el 75%. O sea, cuando yo aplique la estequiometría estaría hallando el 75% de la respuesta. Porque estoy hallando la masa del pura y me piden la masa total. Entonces, para hacerlo más rápido, vamos a operar de esta manera. Se parte de un dato de volumen. El dato de volumen, acá 448 litros de cloro a condiciones normales. Y nos pide determinar la masa M. No conocemos la masa de un mineral que contiene en un 75% a reactivo que va a generar dicho volumen. O sea, esta masa M del mineral que me están pidiendo contiene el 75% de él, que es la parte que va a reaccionar. Entonces voy a operar como si ese M fuese dato, ¿no? Entonces, la parte pura sería, si no, la masa de él sería el 75% de ese M. Voy a sacarle el 75% porque lo que me piden a mí es M. Pero la parte que va a reaccionar solamente la parte pura, el 75%, que sería 0,75 M. Ese valor lo voy a reemplazar acá, porque la parte pura lo voy a relacionar con el dato, voy a utilizar las cantidades acá y voy a hallar M de frente, para no hallar, jóvenes, primero el 75% y luego el 100%, ¿no? Bien, en la ecuación balanceada, la ecuación se balancea, jóvenes, con un 4 y un 2 acá. Ustedes pueden verificarlo, ¿ah? En un manganeso, acá está un manganeso, 2 oxígenos, acá están 2 oxígenos, 4 hidrógenos, acá están los 4 hidrógenos, 4 cloros, acá están pues 2 cloros, con estos 2 serían 4. Acá he puesto el dato, miren, a 0,75 M. O sea, lo que me piden no es 0,75 M, a lo que me piden es M. Pero yo sé que de ese M el 75% reaccionado, la parte pura. Y aquí pongo los 448 litros que viene pues de información. Ahora acá en la parte inferior, como esto es masa, acá voy a colocar masa. Debo sumar un manganeso con 2 oxígenos. Manganeso es 55. Más 2 oxígenos, que serían 32, sería 87. Y aquí, jóvenes, como es volumen, acá debo utilizar volumen también. Y para ello voy a convertir moles. Este es una mol, como estamos a condiciones normales, cada mol es 22,4 litros. Cada mol es 22,4 litros. O sea, no puedo ponerle moles acá porque las unidades no se cancelarían. La mol lo estoy convirtiendo en condiciones normales. Cada mol representa 22,4 litros. Bien, establecemos la proporción definida. Cancelo, miren, litros y la masa va a salir en gramos. Eso es lo que me están pidiendo, miren las claves, ¿no? Ahora voy a despejar simplemente, ¿no? Esto de acá, jóvenes, sale 20, ¿no? ¿No? Porque 448, 224, no, es el doble, pero como hay un decimal aquí sería 20 por 87 entre 75 o 0,75 y M le va a salir 2320 gramos. Eso lo pueden verificar ya con los cálculos, ¿ah? Multiplican 87 por 448 entre 22,4, ¿no? Y eso lo dividen entre 0,75 y le va a salir 2320 gramos. Eso sería la respuesta. La clave pues es la alternativa B. Bien. O también pudieron colocar de frente el M acá, jóvenes, el M, ¿no? Pero lo que estarían hallando ese M sería la parte pura, 75%, y tendrían que retornar al 100%, ¿no? Tendrían que retornar al 100%, pero de frente mejor, como me piden M, a ese M voy a sacarle el 75%, que es la parte que va a reaccionar, la parte pura, y establezco la proporción, ¿no? Y de frente calculo el valor de M. En los ejemplos anteriores, o los problemas anteriores, hemos visto pues que hemos hecho igual 2 operaciones, ¿no? Primero calculamos la parte pura y luego hacemos la regresión del porcentaje para llegar al 100%, que es la parte pura. Acá mejor de frente sacamos el porcentaje y ya con ello haríamos el cálculo directo. Eso para el ejercicio número 6. En el ejercicio número 7, jóvenes, hay 2 reacciones químicas. Dice, se trata el carburo de calcio, que es esto de acá, con agua en esta primera reacción, y se obtiene, jóvenes, este gas, que es el acetileno o gas de soldadura. Posteriormente ese acetileno, ¿no? Porque miren, ese aparece en la segunda ecuación, combustiona de forma completa, acá están los productos, ahí se aparece CO2 y agua, ¿no? Porque acá hay hidrógeno, y se obtiene 448 litros de CO2 a condiciones normales. O sea, se obtiene
sea, el dato, jóvenes, está en la segunda reacción. El incógnita es el carburo, está en la primera reacción. Entonces, como hay dos reacciones, voy a hacer lo siguiente, ¿no? A partir de este dato, voy a calcular la masa de esto acá, que es lo que se repite en ambas reacciones, y esa masa la voy a reemplazar acá, y conociendo esto, voy a calcular pues la masa del carburo de calcio. Dos reacciones, ¿ah? En este problema se evaluarán dos reacciones químicas partiendo de una masa M de reactivos. ¿Ah? Voy a hacerlo de frente. Voy a asumir, jóvenes, que la masa del que reacciona es M. Y con esa masa M voy a obtener una masa de acá que se va a utilizar en la segunda reacción y va a obtener 448 litros a condiciones normales. Entonces, asumiendo esa masa M, voy a calcular por la respuesta directa. Para la primera reacción, se balancea, jóvenes, con estas cantidades, ¿ah? Dos aquí, nada más, ¿no? Miren, acá hay un calcio, acá hay un calcio. Dos carbonos, acá están dos carbonos. Cuatro hidrógenos, miren, acá están los dos hidrógenos, con estos dos serían cuatro. Dos oxígenos, acá hay un oxígeno, por este dos sería dos. Entonces, voy a calcular esto, ¿ah? Me piden esta masa, ¿no? Pero en la primera reacción no tengo datos, ¿no? El dato está en la segunda reacción, entonces voy a hallar esto acá que se va a repetir. Se repite en ambas reacciones. Voy a hallar este M1. Como acá en masa, coloco pues un calcio que es 40 más dos carbonos que sería 24, 64. Aquí también dos carbonos que es 24, dos hidrógenos 2 sería 26. Voy a hallar este M1. Aplicando la estequiometría en función a M. ¿Ah? Esto voy a pasarlo a despejar y me saldría 0,406 M. Esta masa M1 que he calculado es la que se va a utilizar en la segunda reacción para obtener como producto 448 litros de CO2. Ahora sí, ¿no? Como esta masa de acá que voy a utilizar contiene AM, que es lo que me piden calcular, porque me piden calcular la masa de reactivo, lo voy a reemplazar para hacer el cálculo directo. En la segunda reacción, esta masa calculada de acetileno producirá, dice, 448 litros de gas dióxido de carbono medido a condiciones normales. Entonces, voy a balancear la segunda ecuación. La segunda ecuación se balancea con estos números, ¿ah? 2, 5, 4, 2. Es por tanteo, miren, 4 carbonos, acá están. 4 hidrógenos, acá están 4 hidrógenos. 10 oxígenos, acá hay 8, más estos 2 serían 10. Ahora, esta es la cantidad que calculé de la primera reacción que se va a hacer utilizada en la segunda para generar 448 litros de CO2. Ahora, acá como es masa, voy a colocar masa dos veces esta molécula. 24 más 2, 26. Aquí es volumen, jóvenes. Estas moles lo voy a convertir a volumen a condiciones normales. 4 moles sería 4 veces 22,4 litros. ¿No? Luego establezco la proporción y lo que me piden es M. ¿Ah? M es la masa del carburo. No es la masa, jóvenes, de este acetileno. La masa de acetileno es 0,406 M. Lo que vemos es M. En volumen se cancela litros, litros. Y la operación va a salir en gramos, ¿no? Esto ya simplifico 2 acá. Paso pues a multiplicar, a dividir. Y M va a salir 640 gramos. Lo pueden verificar. Simplemente multiplican 448 por 2 por 26 y todo eso lo dividen entre 0,406 multiplicado por 22.4, ¿no? Y les va a salir la siguiente cantidad, ¿no? 448 por 2 por 26 entre 0.406 por 22.4. Y les sale pues el valor indicado. Y eso, jóvenes, observando las alternativas, sería pues la clave, la alternativa B. Bien, entonces aquí, jóvenes, al igual que en el problema anterior, ya partimos de una masa inicial incógnita y hacemos las operaciones para relacionarlo pues en la masa final, ¿no? Observando las alternativas, la clave pues sería la C, ¿no? 640 gramos. Bien, vamos a resolver un problema más, ya por cuestión de tiempo. Dice, determina el rendimiento del siguiente proceso sabiendo que se obtiene que 444,8 litros de O2 genera, jóvenes, esta cantidad de productos, 73,6 gramos de NO2. Este es el dato, oxígeno, y este es el producto. Recuerden que el rendimiento se calcula en función a los productos. O sea, con este dato, yo teóricamente puedo saber
cuánto de producto se va a obtener, sin necesidad, jóvenes, que me den esta información, ¿eh? Porque tengo un dato, tengo este dato acá, puedo averiguar cuánto de producto. Pero ya me dan una cantidad calculada, y siempre que me den una cantidad calculada, es porque voy a calcular pues el rendimiento, ¿no? El rendimiento. Bien, el dato, jóvenes, es volumen a condiciones normales, por lo tanto vamos a operar con moles, con coeficientes. Aquí sí vamos a calcular masa porque la respuesta está en gramos, ¿no? Entonces decimos acá, se parte un dato en volumen, por lo que al aplicar la estequiometría estableceremos la relación volumen a condiciones normales, que es el dato. Al final evaluaremos el rendimiento de procesos para una masa real de 73,6 gramos de producto, ¿no? Entonces la ecuación balanceada, la ecuación se balancea así. 1, 2, 2, ¿no? Verifiquen, miren, 2 nitrógenos, acá están 2 nitrógenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Acá vamos a colocar el dato, 44,8 litros, y aquí la incógnita M, voy a hallar la masa teórica, y lo voy a comparar después con este 73,6. Entonces, sería así, ¿no? Dato, 44,8, y aquí M. Jóvenes, como acá está volumen, acá abajo debe ir volumen, ¿no? 2 moles es 2 veces 22,4 litros porque estamos a condiciones normales. Aquí masa. Así aquí sí hay que sumar 2 veces el NO2. El NO2 sería un nitrógeno que vale 14, más 2 oxígenos que valen 32, 46. 2 veces, ¿no? Establezco la proporción definida, volumen se cancela, litros, y la masa sale en gramos. 92 gramos. Esto es lo que debería obtenerse, pero no se obtuvo eso, se obtuvo solamente 73,6 gramos, ¿no? De producto. Entonces el rendimiento no es del 100%, es menor, ¿no? Entonces decimos por acá, luego a partir de esta masa teórica determinaremos el porcentaje de rendimiento del proceso. Utilizando la formulita, pues siempre ya es una operación secundaria. Vamos a calcular esto. La cantidad real venía en el enunciado del problema, la cantidad teórica lo acabamos de calcular. 73,6 gramos entre 90 gramos por 100 sale 80%, y eso corresponde pues a la clave D del problema. Entonces recuerden, muchachos, siempre que hagamos un cálculo por estequiometría, esa cantidad calculada siempre es teórica. La cantidad real ya no tiene que ver con estequiometría, depende de muchos factores que se desarrollan en los laboratorios, ¿no? Y es una cantidad dato, ¿no? Que le van a indicar si es que le piden pues el rendimiento, ¿no? Bien. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, por cuestión de tiempo. Faltan algunos ejercicios por resolver, pero acá en esta diapositiva y el PDF que les voy a enviar, están el solucionario, ¿no? De estos últimos problemas que restan, que básicamente son problemas de volúmenes, de gases, donde vamos a utilizar la ley de Gay-Lussac, coeficientes, tal como hemos visto en los ejemplos, ¿no? Nos vamos a guiar de los coeficientes simplemente, y vamos a calcular pues las respuestas en términos de volumen, ¿no? Aquí pueden ver el solucionario. Y a la próxima que entremos al capítulo de soluciones vamos a completar esto y vamos a ver pues el tema correspondiente. Bien, aquí hay algunos jóvenes problemas que son más largos que otros, y esos tipos de problemas que toman más tiempo no vienen en el examen de admisión. Como este último problema 12, van a ver que toma mucho tiempo hacerlo porque son en realidad pues 3 problemas en uno, ¿no? En la San Marcos solamente viene uno, por eso el tiempo pues es más corto, ¿no? Pero igual, a nivel de academia, pues ponen una variedad de problemas que muchas veces el sentido es, o el objetivo es, hacer que el estudiante adquiera mayor nivel en cuanto a cálculo, desarrollo de problemas, y no tanto, pues, que sea, o que tenga una similitud con los problemas del examen de admisión. Aún así, la lógica dice, pues, que si ustedes resuelven problemas complejos, obviamente los problemas sencillos van a ser, pues, más rápido, ¿no? Lo van a hacer más rápido. Bien, aquí nos vamos a quedar entonces por esta clase, jóvenes.